En el corazón de Oaxaca, donde las calles empedradas susurran historias de generaciones pasadas y el aroma del chocolate caliente se mezcla con el incienso de las iglesias coloniales, vivía Lourdes Mendoza en una casa de adobe que parecía resistir el paso del tiempo con la misma terquedad que su dueña. A los 76 años, su espalda se curvaba como un signo de interrogación, pero sus ojos cafés conservaban la intensidad de una mujer que había conocido tanto el amor como la pérdida, más profunda. Cada noche sin excepción, Lourdes encendía una vela blanca junto a la ventana que daba a la calle principal. La llama danzaba suavemente, proyectando sombras que se movían como fantasmas benévolos por las paredes de cal. Era un ritual sagrado, una oración silenciosa que elevaba al cielo cada tarde cuando el sol se despedía detrás de las montañas que rodeaban su pequeño pueblo. La vela era para él, para Julián, su único hijo, quien había desaparecido hace 15 años, sin dejar más rastro que el eco de sus últimas palabras: «Mamá, voy a la capital a buscar trabajo. Regreso con suerte y un poco más de dinero para arreglar la casa». Esas palabras resonaban en su mente como una melodía incompleta, una canción que nunca encontró su final. Los vecinos la observaban desde sus ventanas, algunos con compasión, otros con una mezcla de respeto y preocupación. Doña Carmen, la señora de la tienda de la esquina, solía decir a sus clientes: «Esa mujer va a volverse loca con tanto esperar. Ya son 15 años, por el amor de Dios». Pero Lourdes no escuchaba los murmullos. Su corazón había construido una fortaleza de esperanza que ningún comentario podía derribar. La casa de Lourdes se había convertido en un museo involuntario de la ausencia. Las fotografías de Julián permanecían exactamente donde las había dejado, sus camisas seguían colgadas en el armario y su taza de café favorita esperaba en la cocina como si él fuera a regresar en cualquier momento para el desayuno. La habitación de su hijo era un santuario intocable donde el tiempo se había detenido el día de su partida. Cada mañana Lourdes limpiaba meticulosamente esa habitación. Sacudía los muebles, arreglaba la cama que nadie había usado en 15 años y hablaba con Julián como si él estuviera ahí, contándole sobre el clima, sobre los vecinos, sobre las pequeñas noticias del pueblo que él se había perdido. «Mijo, y doña Rosa tuvo su bebé. Es una niña hermosa igual que tú cuando naciste», le decía al aire, y por un momento la habitación se llenaba de una presencia cálida que solo una madre puede percibir. La rutina de Lourdes era inquebrantable. Despertaba al amanecer, preparaba café en la estufa de leña, rezaba el rosario frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe que presidía la sala y salía al mercado a comprar lo necesario para el día. Siempre compraba para 2 1 kilo de toties, medio kilo de frijoles, 2 jitomates, 2 cebollas. Los vendedores ya no le decían nada. Habían aprendido a respetar su dolor y su esperanza. Por las tardes, Lourdes se sentaba en el pequeño jardín trasero, donde Julián solía jugar de niño, y tejía rebozos que luego vendía en el mercado dominical. Sus manos, curtidas por años de trabajo doméstico, se movían con la precisión de un artista, creando patrones complejos que parecían narrar historias de amor y pérdida. Cada puntada era una oración, cada hilo una esperanza tejida con la paciencia infinita de una madre que nunca se rinde. Cuando llegaba la hora del ocaso, el momento más sagrado del día, Lourdes se dirigía a la ventana con la vela blanca. La encendía con cerillas de madera, y mientras la llama cobraba vida susurraba: «Julián, mijo, aquí está tu luz para que encuentres el camino a casa». Luego se quedaba allí de pie, mirando la calle como si en cualquier momento pudiera ver la silueta familiar de su hijo caminando hacia ella con esa sonrisa que había iluminado su mundo durante 26 años. Los niños del vecindario habían creado leyendas alrededor de la vela de doña Lourdes. Algunos decían que era mágica, que podía cumplir deseos. Otros aseguraban que por las noches, cuando el viento soplaba fuerte, podían escuchar la voz de Julián llamando a su madre desde algún lugar lejano. Lourdes sonreía cuando escuchaba estas historias. Los niños entendían lo que muchos adultos habían olvidado, que el amor verdadero no conoce límites, ni siquiera los que impone la ausencia. La familia Mendoza había sido una vez próspera. El esposo de Lourdes, Raúl, había sido carpintero y había construido media docena de casas en el pueblo antes de que un infarto se lo llevara cuando Julián tenía apenas 18 años. Desde entonces, madre e hijo habían formado un equipo inquebrantable. Julián trabajaba en la carpintería que había heredado de su padre, y Lourdes mantenía la casa y ayudaba a las familias del pueblo con partos y enfermedades menores, conocimientos que había adquirido de su propia madre. Pero con la llegada de las grandes constructoras y los materiales prefabricados, el negocio de carpintería comenzó a declinar. Los jóvenes del pueblo emigraban a las ciudades en busca de oportunidades, y Julián, con 26 años, sentía que su mundo se hacía cada vez más pequeño. Fue entonces cuando tomó la decisión que
Cambiaría todo, iría a Ciudad de México. Trabajaría en la construcción, ahorraría dinero y regresaría para modernizar el negocio familiar. Mamá, solo serán unos meses, le había dicho esa última mañana, mientras ella preparaba un lonche con sus tacos favoritos de frijoles con queso. Voy a trabajar duro, a ahorrar cada peso, y cuando regrese vamos a hacer que este negocio funcione otra vez. Vas a ver, vamos a tener la carpintería más moderna de toda la región. Lourdes había sentido un nudo en el estómago desde el momento en que Julián mencionó la idea por primera vez. Una madre intuye cuando algo malo va a pasar, pero también sabe cuándo debe dejar volar a sus hijos. Mijo, yo te apoyo en lo que decidas, pero prométeme que vas a cuidarte. La capital es muy grande, muy peligrosa para un muchacho de pueblo. Te prometo, mamá. Además, ya tengo contactos allá. Ismael, el primo de don Roberto, me dijo que hay mucho trabajo en la construcción. Voy a estar bien. El día de la partida, Lourdes se levantó antes del amanecer para preparar el desayuno favorito de Julián: huevos rancheros con frijoles, tortillas recién hechas y café de olla con canela. Empacó su ropa limpia en una maleta vieja de cuero que había pertenecido a su padre y metió secretamente entre sus camisas una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe y un rosario que había sido bendecido por el párroco del pueblo. Aquí tienes, mijo, le dijo entregándole un sobre con los pocos ahorros que tenía. No es mucho, pero te va a ayudar los primeros días hasta que encuentres trabajo. Julián la abrazó con fuerza, inhalando el aroma familiar de su madre, una mezcla de jabón de lavanda, café y esa calidez indefinible que solo tienen las madres. Mamá, no te preocupes por mí. En cuanto tenga trabajo te voy a mandar dinero, y en cuanto junte lo suficiente regreso para llevarte a conocer la capital. Fue la última vez que Lourdes vio a su hijo. Las primeras semanas fueron las más difíciles. El teléfono de la casa de doña Carmen, la única en el pueblo que tenía línea telefónica, permanecía mudo. Lourdes inventaba excusas para pasar por ahí varias veces al día, esperando que sonara con noticias de Julián. Estos muchachos, decía doña Carmen, tratando de tranquilizarla, se les olvida que las madres se preocupan. Ya verás que pronto te llama, pero las semanas se convirtieron en meses y los meses en años. Lourdes había hecho todo lo humanamente posible para encontrar a su hijo. Había viajado a Ciudad de México en 3 ocasiones, gastando los pocos ahorros que le quedaban. Había recorrido hospitales, morgues, estaciones de policía. Había pegado fotografías de Julián en postes de luz, en estaciones del metro, en mercados. Había contratado a un investigador privado con el dinero que obtuvo vendiendo las herramientas de carpintería de su esposo. Nadie había visto a Julián Mendoza. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Los familiares de Lourdes, con la mejor intención, trataron de convencerla de que aceptara la realidad. Lourdes, han pasado 5 años, le decía a su hermana Esperanza durante una visita. Tienes que seguir con tu vida. Julián seguramente está bien, pero ya hizo su vida en la capital. Los hijos crecen, se van, es natural. Si estuviera bien, me habría llamado, respondía Lourdes con una certeza que no admitía discusión. Algo le pasó, algo malo. Pero mientras no tenga pruebas de lo contrario, mi hijo está vivo y yo voy a seguir esperándolo. Las visitas de la familia se fueron espaciando. Los primos, los tíos, los pocos amigos que le quedaban comenzaron a evitar el tema de Julián cuando estaban con ella. Hablaban del clima, de los cultivos, de los chismes del pueblo, pero nunca de la ausencia que llenaba cada rincón de la casa de Lourdes. El silencio se volvió más pesado que las palabras. Fue entonces cuando comenzó el ritual de la vela. Al principio la encendía ocasionalmente en fechas especiales, el cumpleaños de Julián, el día de su partida a Navidad, pero gradualmente se convirtió en una necesidad diaria. La llama se volvió su compañía, su esperanza hecha luz, su forma de mantener vivo el vínculo con su hijo desaparecido. «¿Estás loca, Lourdes?», le gritó un día a su hermana Esperanza, exasperada. «Tienes 76 años, deberías estar disfrutando de tu vejez, no esperando fantasmas». Pero Lourdes no se inmutó. Había aprendido que el amor de una madre es más fuerte que la lógica, más resistente que el tiempo, más poderoso que la opinión de los demás. Su vela seguiría ardiendo mientras ella tuviera aliento para encenderla. El pueblo de San Andrés Mixtepec había visto pasar muchas historias en sus 300 años de existencia, pero ninguna había capturado la imaginación colectiva como la de Lourdes y su vela eterna. Los habitantes se dividían en 2 bandos, los que admiraban su inquebrantable fe y los que creían que su obsesión había traspasado la línea de lo saludable. En la peluquería de doña Remedios, donde se concentraban los chismes más jugosos del pueblo, la historia de Lourdes era tema recurrente. «Yo creo que esa mujer ya perdió la razón», decía doña Remedios mientras cortaba el cabello de sus clientas. 15 años esperando a alguien que obviamente no va a regresar. Es triste, pero también es obsesión. «No seas cruel, Remedios», le respondía doña Soledad, la maestra jubilada que había enseñado a Julián en la primaria.
Esa mujer tiene un corazón de oro. Cuando mi nieta se enfermó de neumonía, fue la única que vino a ayudarme. En las madrugadas, cuidó a la niña como si fuera su propia nieta. Nadie dice que sea mala persona, continuaba doña Remedios, pero mira nada más cómo vive, hablando sola, cocinando para dos, manteniendo esa habitación como si fuera un museo. Eso no es sano. Las opiniones se polarizaban aún más cuando se trataba de la generación más joven. Los adolescentes del pueblo, influenciados por las redes sociales y la cultura urbana que llegaba a través de Internet, veían la historia de Lourdes como algo pintoresco pero anticuado. Es como esas películas viejas que ve mi abuela, decía Carla, una estudiante de 17 años. Muy romántico pero irreal. En la vida real, cuando alguien se va así, es porque no quiere regresar. Sin embargo, había otros que encontraban en la historia de Lourdes algo profundamente conmovedor. La señora Petre, quien había perdido a su esposo en un accidente de trabajo, entendía perfectamente el dolor de Lourdes. Cuando perdí a mi Esteban, pensé que me iba a morir de tristeza, pero ver a doña Lourdes, ver cómo sigue adelante día tras día, eso me da fuerzas. Ella no se rindió y yo tampoco me voy a rendir. Los comerciantes del mercado habían desarrollado una relación especial con Lourdes. Don Aurelio, el vendedor de velas, siempre le apartaba las mejores velas blancas. Para usted, doña Lourdes, las más bonitas, le decía cada domingo cuando ella llegaba a comprar su provisión semanal. Que la Virgen le conceda lo que tanto desea. La señora Casilda, que vendía flores, había tomado la costumbre de regalarle una rosa blanca cada semana, para que la ponga junto a la vela, le decía con una sonrisa maternal. Las flores también son oraciones, ¿no le parece? Pero no todos en el mercado la trataban con la misma gentileza. Algunos comerciantes, especialmente los más jóvenes, la veían como una curiosidad, una reliquia del pasado que se aferraba a tradiciones que ya no tenían lugar en el mundo moderno. Ahí va la loca de la vela, murmuraban cuando la veían pasar, y aunque Lourdes fingía no escuchar cada comentario, era una pequeña puñalada en su corazón ya herido. El padre Miguel, el joven párroco, que había llegado al pueblo 5 años atrás, había intentado en varias ocasiones hablar con Lourdes sobre su situación. Durante las misas dominicales, la veía siempre en la misma banca, la tercera del lado derecho, rezando con una intensidad que casi se podía tocar. Después del servicio, él se acercaba a ella con la mejor de las intenciones. Doña Lourdes, usted sabe que Dios escucha nuestras oraciones, pero a veces su respuesta no es la que esperamos. Tal vez sea momento de encontrar paz en la incertidumbre. Lourdes lo miraba con ojos serenos pero firmes. Padre, con todo respeto, usted no es madre. Cuando tenga hijos va a entender que el amor de una madre no se rinde jamás. Mi oración no es para que Dios me dé lo que quiero, sino para que me dé fuerzas para seguir amando. El padre Miguel, formado en seminarios urbanos y acostumbrado a problemas más convencionales, no sabía cómo responder a esa sabiduría ancestral. Había aprendido sobre el amor en los libros, pero Lourdes lo vivía con cada fibra de su ser. Los niños del pueblo habían convertido la casa de Lourdes en una especie de leyenda urbana. Decían que, si pasabas por ahí a medianoche, podías ver la sombra de Julián en la ventana tratando de entrar. Otros aseguraban que la vela nunca se apagaba, ni siquiera con el viento más fuerte, porque estaba protegida por ángeles. Lupita, una niña de 8 años que vivía en la casa de al lado, había desarrollado una fascinación especial por Lourdes. Todos los días después de la escuela, se asomaba por la ventana de su cuarto para ver si la vela ya estaba encendida. Cuando sus padres le preguntaban por qué hacía eso, ella respondía: porque doña Lourdes está muy solita y yo quiero acompañarla, aunque sea desde lejos. Una tarde Lupita se escapó de su casa y tocó la puerta de Lourdes. Cuando la anciana abrió, la niña le tendió un dibujo que había hecho en la escuela: una casa pequeña con una ventana donde brillaba una estrella amarilla y junto a la ventana una señora con una sonrisa. «¿Es usted doña Lourdes?», le dijo Lupita, con la seriedad que solo tienen los niños. «Mi maestra dice que las mamás nunca dejan de querer a sus hijos, y yo creo que su hijo la quiere mucho desde donde está». Lourdes sintió que el corazón se le iba a salir del pecho, tomó el dibujo con manos temblorosas y abrazó a la niña. «Gracias, mi niña. Esto es lo más bonito que me han regalado en mucho tiempo». Desde ese día Lupita se convirtió en su pequeña compañera. Cada tarde, después de encender la vela, Lourdes la invitaba a tomar chocolate caliente y le contaba historias de cuando Julián era niño. La niña escuchaba con los ojos muy abiertos, como si estuviera recibiendo lecciones de un cuento de hadas. «¿Y cómo era Julián cuando tenía mi edad?», preguntaba Lupita. «Era travieso como tú», respondía Lourdes con una sonrisa que la hacía ver 20 años más joven. «Siempre estaba inventando juegos, construyendo cosas con la madera que le sobraba a su papá. Tenía una imaginación muy grande, igual que tú».
Estas conversaciones se volvieron el momento más esperado del día para Lourdes. En los ojos curiosos de Lupita encontraba un reflejo de la infancia de Julián, una conexión con la parte más pura de su amor maternal. Conforme pasaban los años, la actitud del pueblo hacia Lourdes se fue endureciendo. Lo que al principio había sido compasión gradualmente se transformó en una mezcla de lástima y fastidio. Los habitantes de San Andrés Mixtepec habían comenzado a ver la obsesión de Lourdes como algo que los definía negativamente ante los ojos de los forasteros. Cuando viene gente de fuera y pregunta por las costumbres del pueblo, lo primero que mencionan es a la loca de la vela. Se quejaba don Jacinto, el presidente municipal, durante una reunión en el ayuntamiento. Eso no es la imagen que queremos proyectar. Estamos tratando de atraer turismo, inversiones, y lo que la gente recuerda es a una vieja que habla sola y enciende velas, la señora Irma Vázquez, quien se había mudado al pueblo 5 años atrás. Después de jubilarse de su trabajo en la capital, había asumido el liderazgo de las voces más críticas. Venía de un mundo donde los problemas psicológicos se trataban con terapia y medicamentos, no con velas y oraciones. Esa mujer necesita ayuda profesional, decía durante las reuniones del club de lectura que había formado con otras señoras del pueblo. Su comportamiento es una clara manifestación de duelo patológico. Está afectando no solo su propia calidad de vida, sino la percepción que tiene la gente de nuestra comunidad. Irma había estudiado psicología en la universidad y se consideraba a sí misma más educada que el resto de los habitantes del pueblo. Su casa, la más moderna de la zona, tenía aire acondicionado, internet de alta velocidad y una colección de libros de autoayuda. Organizaba conferencias sobre salud mental y superación personal en el centro comunitario y siempre mencionaba el caso de Lourdes como ejemplo de lo que no se debía hacer. El duelo tiene etapas, explicaba su audiencia con el tono de alguien que ha leído muchos libros pero nunca ha perdido a un hijo. Negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Doña Lourdes se quedó atascada en la primera etapa. Después de 15 años eso ya no es luto, es enfermedad mental. Sus palabras encontraban eco en algunos sectores del pueblo, especialmente entre las personas más jóvenes y los comerciantes que veían en la modernización una oportunidad de progreso económico. Sino comenzó a hablar de la necesidad de intervenir. En el caso de Lourdes, de buscar ayuda profesional, de hacerla entender que su comportamiento era tóxico y contraproducente. La presión social se intensificó cuando el pueblo fue seleccionado para aparecer en un programa de televisión sobre tradiciones y costumbres de México. Los productores, en su búsqueda de historias pintorescas, habían escuchado sobre la mujer que encendía una vela todas las noches esperando a su hijo desaparecido. El día de la grabación, Lourdes se negó rotundamente a participar. Mi dolor no es espectáculo para nadie, le dijo al productor, que había llegado a su casa con cámaras y luces. Respeten mi privacidad. Pero la negativa de Lourdes no detuvo a los productores. Entrevistaron a otros habitantes del pueblo, incluyendo a Irma Vázquez, quien no perdió la oportunidad de presentar su análisis profesional del caso. Es una situación muy triste, dijo Irma frente a las cámaras con una expresión de preocupación ensayada. Esta señora necesita ayuda pero se niega a recibirla. Su comportamiento obsesivo-compulsivo está afectando a toda la comunidad. Nosotros, como vecinos responsables, hemos tratado de ayudarla, pero ella no quiere colaborar. El programa se transmitió a nivel nacional con el título El pueblo de la vela eterna. Presentaba a San Andrés Mixtepec como un lugar pintoresco donde las tradiciones se mantenían vivas, pero también incluía un segmento sobre los riesgos de los duelos no resueltos, donde se analizaba el caso de Lourdes como un ejemplo de lo que los expertos llamaban amor patológico. La reacción en el pueblo fue inmediata y devastadora para Lourdes. Llegaron turistas curiosos que querían ver la casa de la vela eterna. Algunos eran respetuosos, pero otros se comportaban como si estuvieran visitando un zoológico. Tomaban fotografías de la casa de la ventana y algunos incluso trataron de hablar con Lourdes para preguntarle detalles sobre su historia. Esto ya es el colmo, declaró don Jacinto en una reunión de emergencia del ayuntamiento. Tenemos que hacer algo. La situación se nos salió de control. Irma Vázquez propuso formar una comisión para ayudar a Lourdes a superar su duelo. Podemos traer a un psicólogo de la capital, organizar sesiones de terapia grupal, incluso conseguir medicamentos si es necesario. Pero tenemos que actuar ya antes de que esto afecte más la imagen del pueblo. La propuesta dividió al pueblo en dos bandos claramente definidos. Por un lado, estaban los que apoyaban la intervención liderada por Irma, argumentando que Lourdes necesitaba ayuda profesional y que su comportamiento estaba afectando a toda la comunidad. Por el otro estaban los que defendían el derecho de Lourdes a vivir su duelo como ella considerara apropiado. Doña Soledad, la maestra jubilada, se convirtió en la voz más fuerte del segundo grupo. ¿Desde cuándo es un crimen amar a un hijo?, preguntó durante una reunión particularmente acalorada doña Lourdes.
No le hace daño a nadie. Su vela no molesta a nadie. Su esperanza no lastima a nadie. ¿Por qué tenemos que obligarla a ser como nosotros queremos que sea? Porque su comportamiento no es normal, respondió Irma con vehemencia. Los psicólogos han demostrado que el duelo prolongado puede llevar a problemas más serios, depresión, ansiedad, incluso ideas suicidas. ¿Y qué propones? Que la encerremos en un hospital psiquiátrico, que la obliguemos a tomar pastillas hasta que se olvide de su hijo. La voz de doña Soledad temblaba de indignación. La tensión en el pueblo llegó a su punto máximo cuando un grupo de jóvenes, influenciados por los comentarios que habían escuchado en sus casas, decidieron hacer una broma a Lourdes. Una noche, mientras ella dormía, apagaron su vela y pusieron un letrero en su ventana que decía «Acepta la realidad». Cuando Lourdes descubrió la broma la mañana siguiente, sintió como si le hubieran arrancado el corazón. No era solo la vela apagada, sino el mensaje cruel, la burla de su dolor más profundo. Se quedó parada frente a la ventana, llorando en silencio, mientras los vecinos que pasaban por la calle fingían no ver su sufrimiento. Fue Lupita, su pequeña amiga, quien encontró a Lourdes en ese estado. La niña, que había salido temprano de su casa para ir a la escuela, vio a la anciana llorando junto a la ventana y corrió hacia ella. Doña Lourdes, ¿qué pasó? ¿Por qué está llorando? Lourdes abrazó a la niña tratando de controlarse. Unos muchachos hicieron una travesura a mi niña, apagaron mi vela. ¿Quién fue? ¿Por qué hicieron eso? La indignación de Lupita era genuina y feroz. No importa quién fue mi niña, lo importante es que la vela se puede volver a encender. Esa tarde, cuando llegó la hora del ritual, Lourdes encendió su vela con manos temblorosas. Pero algo había cambiado. La llama seguía siendo la misma, pero ella ya no era la misma mujer que había comenzado esta tradición 15 años atrás. Los comentarios, las burlas, la presión social, todo se había acumulado como una montaña de dolor que amenazaba con aplastarla. Por primera vez en todos esos años, Lourdes se preguntó si los demás tenían razones, y tal vez era hora de apagar la vela para siempre. El invierno de 2024 fue particularmente cruel para Lourdes. No solo por el frío que se filtraba por las rendijas de su casa de adobe, sino porque el peso de la soledad y la crítica social había comenzado a resquebrajar su espíritu inquebrantable. Los comentarios hirientes, las miradas de lástima y la presión constante para que superara su duelo habían logrado lo que 15 años de ausencia no habían conseguido hacerla dudar. Una mañana de diciembre, Lourdes se despertó con una sensación extraña en el pecho. Durante unos minutos se quedó acostada tratando de identificar qué era lo que se sentía diferente. Entonces se dio cuenta, por primera vez en 15 años, había amanecido sin pensar inmediatamente en Julián. El primer pensamiento que había cruzado por su mente no había sido sobre su hijo, sino sobre el dolor en su espalda y las tareas que tenía que hacer ese día. Se levantó de la cama con movimientos lentos, sintiéndose como si hubiera traicionado a Julián de alguna manera. «Perdóname, mijo», murmuró mientras se dirigía a la cocina. «No sé qué me está pasando». La rutina diaria se había vuelto mecánica. Preparaba el café, limpiaba la casa, iba al mercado, pero todo lo hacía como si estuviera en piloto automático. Las conversaciones con Julián, que antes fluían naturalmente mientras limpiaba su habitación, ahora se sentían forzadas, artificiales. Las palabras se atoraban en su garganta como si hasta ella misma comenzara a dudar de su presencia. En el mercado, doña Casilda notó el cambio inmediatamente. «¿Está usted bien, doña Lourdes? La veo muy pálida». «Estoy bien, gracias», respondió Lourdes, pero su voz sonaba hueca, sin la calidez de siempre. «¿Está segura? ¿No quiere que le dé una rosa extra esta semana? Las blancas están muy bonitas». Lourdes miró las flores con ojos cansados. Por primera vez en años no sintió el impulso de llevar una rosa para poner junto a la vela. «No, gracias. Con una está bien». Esa tarde, cuando llegó la hora de encender la vela, Lourdes se quedó parada frente a la ventana por varios minutos sin hacer nada. La caja de cerillas temblaba en sus manos y por primera vez en 15 años se preguntó si tenía sentido continuar con este ritual que había definido su existencia. ¿Para qué? Susurró en voz alta. «Si nadie cree que va a regresar, si todos piensan que estoy loca, ¿para qué sigo encendiendo esta vela?». La pregunta flotó en el aire de la habitación como una blasfemia. Nunca antes había verbalizado sus dudas, nunca había cuestionado la fe que la había sostenido durante tanto tiempo. Pero las palabras de Irma Vázquez resonaban en su cabeza: duelo patológico, amor enfermizo, necesita ayuda profesional. Finalmente encendió la vela, pero por primera vez la llama le pareció pequeña, insignificante, casi ridícula. Se quedó mirándola con una mezcla de tristeza y resentimiento. «Julián, mijo, si estás en algún lado, si me puedes escuchar, dame una señal. Dame algo que me ayude a seguir creyendo». Los días siguientes fueron aún peores. Lourdes comenzó a notar cosas que antes
Había ignorado la forma en que las personas cambiaban de acera cuando la veían venir, los susurros que se detenían abruptamente cuando ella entraba a una tienda, las miradas de compasión mezcladas con fastidio. Era como si la venda que había protegido sus ojos durante 15 años finalmente se hubiera caído, revelando una realidad que ella no quería ver. La gota que derramó el vaso llegó un día de enero, cuando Lourdes estaba comprando verduras en el mercado. Un grupo de turistas, obviamente atraídos por el programa de televisión, se acercaron a ella con sus cámaras y teléfonos. ¿Usted es la señora de la vela?, preguntó una mujer joven con acento chilango. Es cierto que ha estado esperando a su hijo durante 15 años. Lourdes sintió que se le encendían las mejillas. Disculpen, pero no me gusta hablar de mi vida privada. Ahí no se pongas, insistió la turista. Solo queremos una foto. Es que mi mamá vio el programa en la televisión y nos dijo que teníamos que venir a conocerla. Podemos ver su casa, podemos ver la famosa vela, no respondió Lourdes con firmeza, tratando de alejarse del grupo. Pero los turistas la siguieron haciendo más preguntas, tomando fotos sin su permiso. ¿Usted realmente cree que su hijo va a regresar? ¿No cree que ya es hora de seguir adelante con su vida? Lourdes se sintió acorralada, expuesta como un animal en un zoológico. Las preguntas eran exactamente las mismas que había estado haciéndose a sí misma durante las últimas semanas, pero escucharlas de labios de extraños las hacía sonar aún más crueles. «Déjeme en paz», gritó finalmente con una voz que no reconocía como suya. «Mi dolor no es su entretenimiento». Corrió hacia su casa tan rápido como sus piernas ancianas se lo permitieron, mientras los turistas la seguían grabando con sus teléfonos. Una vez en casa, cerró la puerta con llave y se recargó contra ella, jadeando y llorando. Esa noche, por primera vez en 15 años, Lourdes no encendió la vela. Se quedó sentada en su silla, mirando la ventana oscura, sintiéndose como si hubiera cometido el peor de los pecados. Pero también sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, un extraño alivio. Por unas horas, no tuvo que mantener la pose de la madre esperanzada. No tuvo que fingir fortaleza que ya no sentía. No tuvo que alimentar una llama que tal vez nunca había tenido sentido. Al día siguiente, cuando Lupita llegó para su visita habitual después de la escuela, encontró a Lourdes sentada en la cocina con los ojos rojos y hinchados. «Doña Lourdes, ayer no vi su vela encendida. ¿Se olvidó?». La pregunta inocente de la niña fue como una puñalada. Lourdes la miró con ojos llenos de culpa y vergüenza. «No, mi niña, no se me olvidó. Es ¿qué ves que ya no sé si tiene caso seguir encendiéndola?». Lupita frunció el ceño con esa seriedad que solo tienen los niños cuando se enfrentan a algo que no entienden completamente pero que intuyen es importante. «¿Por qué dice eso usted? Siempre dice que su hijo la quiere mucho y que algún día va a regresar». «Ay, mi niña, es que a veces los adultos decimos cosas que queremos creer aunque no sepamos si son ciertas. Pero si usted no enciende la vela, ¿cómo va a encontrar el camino, Julián?». La pregunta de Lupita resonó en el corazón de Lourdes como un eco de su propia fe perdida. La niña tenía razón, por supuesto. Si existía, aunque fuera la más mínima posibilidad de que Julián estuviera vivo, de que algún día pudiera regresar, entonces la vela era necesaria. Pero si él había muerto, si nunca iba a volver, entonces la vela era solo una ilusión, una negación de la realidad. «No lo sé, mi niña. Ya no sé nada». Lupita se acercó a Lourdes y le tomó las manos con sus pequeñas manitas cálidas. «Mi abuela dice que cuando no sabemos qué hacer tenemos que escuchar nuestro corazón». «¿Qué le dice su corazón, doña Lourdes?». Lourdes cerró los ojos y trató de escuchar por encima del ruido de las dudas, de los comentarios hirientes, de la presión social. En lo más profundo de su ser, más allá de la razón y la lógica, seguía latiendo esa certeza maternal que la había sostenido durante 15 años. Julián era su hijo y una madre nunca se rinde. «Mi corazón me dice que siga encendiéndola». Vela susurró. «Entonces eso es lo que tiene que hacer», respondió Lupita con la sabiduría simple de la infancia. «A mí no me importa lo que diga la gente. Yo creo que usted hace lo correcto». Esa noche Lourdes encendió la vela otra vez. Las manos le temblaron más que nunca y las lágrimas nublaron su visión, pero la llama cobró vida una vez más. Se quedó allí mirándola arder y por primera vez en semanas sintió un poco de paz. No sabía cuánto tiempo más podría resistir la presión social, las dudas, la soledad. Pero esa noche al menos seguía siendo la madre que no se rinde. Y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente. La primavera llegó a San Andrés Mixtepec con su habitual explosión de colores y aromas, pero Lourdes apenas la notó. Los últimos meses habían sido una montaña rusa emocional que la había dejado exhausta.
Algunos días encendía la vela, con la fe renovada. Otros días, luchaba contra la tentación de tirar la caja de cerillas por la ventana y terminar de una vez por todas con lo que muchos consideraban una obsesión destructiva. Una mañana de abril, mientras limpiaba la habitación de Julián con movimientos mecánicos, Lourdes encontró algo que había pasado por alto durante años. Detrás del pequeño escritorio donde su hijo solía hacer cuentas del negocio de carpintería, había una caja de zapatos que contenía cartas, fotografías y recuerdos de la infancia de Julián. Se sentó en la cama de su hijo y comenzó a revisar el contenido de la caja con manos temblorosas. Ahí estaban las calificaciones de la primaria, todas con excelentes notas y comentarios positivos de los maestros. Julián es un niño excepcional, muy aplicado y siempre dispuesto a ayudar a sus compañeros, había escrito doña Soledad en una boleta de 6º grado. Había también dibujos que él había hecho de niño, su familia representada con figuras de palitos, la carpintería de su padre con herramientas que parecían más grandes que la casa y varios dibujos de él mismo cuando fuera grande, siempre representándose como un carpintero exitoso con un taller lleno de trabajadores. Pero lo que más la impactó fue encontrar una carta que ella había olvidado completamente. Era una composición que Julián había escrito en 5º grado sobre mi mamá. Lourdes la leyó con el corazón en la garganta. Mi mamá se llama Lourdes y es la mejor mamá del mundo. Cuando mi papá se murió, ella no lloró delante de mí porque no quería que yo estuviera triste, pero yo la escuchaba llorar en las noches cuando pensaba que yo estaba dormido. Mi mamá trabaja muy duro para que no nos falte nada, sabe curar a las personas cuando se enferman y siempre está dispuesta a ayudar a quien la necesite. Cuando sea grande voy a trabajar muy duro para comprarle una casa más bonita y para que nunca más tenga que preocuparse por el dinero. Mi mamá dice que los hijos son prestados por Dios, pero yo creo que Dios me prestó a la mejor mamá que existe. Las lágrimas empaparon el papel amarillento mientras Lourdes releía las palabras de su hijo una y otra vez. Ahí estaba la esencia del niño que había criado, generoso, agradecido, lleno de amor y ambición. Ese niño había crecido para convertirse en el joven que un día decidió irse a la capital para cumplir esa promesa de darle una vida mejor a su madre. Por primera vez en meses, Lourdes sintió que recuperaba un poco de la claridad que había perdido. Julián no había sido solo su hijo, había sido un joven bueno, trabajador, lleno de sueños y esperanzas. Si algo le había pasado, no había sido porque fuera irresponsable o descuidado. Algo malo le había ocurrido a alguien que no se lo merecía. Esa tarde Lourdes decidió hacer algo que no había hecho en años. Visitó la tumba de su esposo Raúl en el pequeño cementerio del pueblo. Se arrodilló frente a la sencilla cruz de madera y le contó sobre su crisis de fe, sobre las dudas que la habían estado atormentando. Raúl, mi amor, ya no sé qué hacer. Toda la gente del pueblo piensa que estoy loca, que debería aceptar que Julián se fue para siempre. Pero mi corazón me dice que algo malo le pasó, que él nunca nos habría abandonado así. ¿Tú qué opinas? ¿Qué harías en mi lugar? El viento movió las flores silvestres que crecían alrededor de la tumba, y por un momento Lourdes sintió una presencia familiar, como si Raúl estuviera allí. Escuchándolo, recordó las palabras que él solía decirle cuando enfrentaban dificultades: Lourdes, mi amor, cuando no sepas qué camino tomar, sigue el que te permita dormir en paz por las noches. Regresó a su casa con un sentimiento de renovación que no había experimentado en mucho tiempo. Esa noche encendió la vela con manos firmes y le habló a Julián como no lo había hecho en semanas. Mijo, tu mamá ha estado muy confundida últimamente. La gente me dice que debería olvidarte, que debería seguir adelante con mi vida. Pero yo no puedo hacer eso, mi amor. No porque esté loca o enferma, sino porque eres mi hijo y siempre vas a ser mi hijo. Mientras yo tenga vida, vas a tener una madre que te ama y que cree en ti. Al día siguiente, Lourdes tomó una decisión que sorprendió a todo el pueblo. Se dirigió al centro comunitario donde Irma Vázquez solía dar sus conferencias sobre salud mental y pidió hablar con ella en privado. Señora Irma, le dijo con voz serena pero firme, he escuchado lo que dice sobre mi situación y quiero aclararle algunas cosas. Irma, acostumbrada ser vista como la autoridad en temas psicológicos del pueblo, se sintió un poco incómoda ante la presencia de Lourdes. Por supuesto, doña Lourdes, me da mucho gusto que haya decidido buscar ayuda. No vengo a buscar ayuda, la interrumpió Lourdes. Vengo a decirle que deje de hablar de mí, de mi hijo, como si fuéramos casos de estudio. Usted no me conoce, no conoció a Julián y no tiene derecho a juzgar mi forma de vivir mi duelo. Irma se puso a la defensiva. Doña Lourdes, yo solo trato de ayudar. Su comportamiento muestra signos claros de duelo patológico y eso no es saludable, ni para usted ni para la comunidad. Sabe que no es saludable, respondió Lourdes con una calma que contrastaba con la agitación de Irma. Que una persona que viene de fuera trate de imponer sus ideas sobre cómo debemos vivir los que hemos estado aquí toda la vida. Mi hijo desapareció, señora Irma.
No se fue por voluntad propia, no decidió abandonarme. Algo le pasó. Y mientras no tenga pruebas, de lo contrario voy a seguir esperándolo y recordándolo como yo considere apropiado. Pero han pasado 15 años, y pueden pasar 15 más. Esa es mi decisión, y es una decisión que tomo con pleno uso de mis facultades mentales. No estoy loca, señora Irma. Estoy dolida, estoy cansada, pero no estoy loca, y le pido respetuosamente que deje de tratarme como si lo estuviera. Irma intentó responder, pero Lourdes continuó: usted habla de salud mental como si fuera una experta, pero déjeme decirle algo, la salud mental no se trata de que todos vivamos de la misma manera o que todos tengamos las mismas reacciones ante el dolor. Se trata de encontrar la forma de seguir adelante que funcione para cada persona. Y mi vela, mi esperanza, mi amor por Julián, esa es mi forma de seguir adelante. Salió del centro comunitario con la cabeza en alto, sintiendo que había recuperado una parte de su dignidad que había estado perdida durante meses. Sabía que la confrontación con Irma no cambiaría las opiniones de todo el pueblo, pero al menos había establecido sus límites. Esa noche, cuando encendió la vela, Lourdes se sintió más en paz consigo misma de lo que había estado en mucho tiempo. Había recordado quién era ella, no la loca del pueblo, no un caso de estudio, sino Lourdes Mendoza, la madre de Julián, una mujer que había enfrentado tragedias antes y había salido adelante con dignidad y fuerza. La llama de la vela ardía firme y brillante como si también hubiera recuperado su propósito. Y por primera vez en meses, Lourdes durmió profundamente soñando con Julián niño corriendo por el jardín de su casa con una sonrisa que iluminaba el mundo. El semestre de primavera trajo consigo un grupo de estudiantes de periodismo de la Universidad Autónoma de Oaxaca que llegaron a San Andrés Mixtepec como parte de un proyecto sobre historias no contadas de México rural. A diferencia de los turistas curiosos que habían llegado después del programa de televisión, estos jóvenes llegaron con una actitud diferente, querían entender, no solo observar. María Fernanda Gutiérrez, una estudiante de quinto semestre, especializada en periodismo de investigación, había escuchado sobre la historia de Lourdes a través de una profesora que era originaria de Oaxaca. Pero a diferencia de los reporteros del programa televisivo, María Fernanda no estaba interesada en el aspecto sensacionalista de la historia. Había perdido a su hermano menor en un accidente automovilístico 2 años atrás y algo en la historia de Lourdes resonaba profundamente con su propio proceso de duelo. Profesora Ramírez le había dicho a su maestra de ética periodística: quiero hacer mi proyecto de tesis sobre esta mujer, pero no de la forma en que lo han hecho otros medios. Quiero entender realmente qué significa esperar durante 15 años, qué clase de fuerza interior requiere eso. La profesora, una mujer experimentada que había trabajado durante décadas en medios nacionales, había visto demasiados reportajes superficiales sobre tragedias humanas. María Fernández, y vas a hacer esto, tienes que hacerlo bien. Nada de sensacionalismo, nada de lástima. Trata a esta mujer como lo que es, un ser humano complejo con una historia que merece ser contada con dignidad. María Fernanda llegó a San Andrés Mixtepec acompañada de Carlos Mendoza, sin relación familiar con Lourdes, un estudiante de fotografía, y de Ana Sofía Herrera, quien se especializaba en documentales. Los tres tenían poco más de 20 años, pero se acercaron al proyecto con una seriedad y respeto que contrastaba dramáticamente con la actitud de visitantes anteriores. Su primer día en el pueblo lo dedicaron a caminar por las calles, observar, escuchar. No llevaron cámaras ni grabadoras, simplemente quisieron sentir el ambiente, entender la dinámica social del lugar. Pronto se dieron cuenta de que la historia de Lourdes había dividido al pueblo de una manera más profunda de lo que habían imaginado. Es una situación muy compleja, les explicó doña Soledad cuando los estudiantes se acercaron a ella en el mercado. No es solo una mujer que extraña a su hijo. Es toda una comunidad que no sabe cómo lidiar con el dolor prolongado, con la esperanza que no se cumple, con la diferencia entre compasión y fastidio. Los estudiantes pasaron 3 días observando antes de acercarse a Lourdes. Cuando finalmente tocaron a su puerta, lo hicieron con humildad y honestidad. Señora Lourdes, le dijo María Fernanda, somos estudiantes de la universidad y hemos escuchado su historia. No venimos a juzgarla ni a hacer un espectáculo de su dolor. Venimos porque creemos que hay algo importante que podemos aprender de usted. Lourdes los miró con desconfianza. Los últimos visitantes habían dejado heridas profundas en su alma. ¿Y qué es lo que quieren aprender? Queremos entender qué significa realmente la esperanza, respondió Ana Sofía. En un mundo donde todo tiene que ser rápido, donde se supone que debemos superar las cosas según calendarios que otros nos imponen, usted representa algo diferente. Representa la resistencia del amor.
Maternal contra todas las presiones externas, las palabras de la joven tocaron algo profundo en Lourdes. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no la veía como un caso patológico, sino como alguien que tenía algo valioso que enseñar. Pasen, les dijo, después de una larga pausa, pero con una condición. Si van a contar mi historia, la van a contar, completa. No solo la parte triste, no solo la espera. También la parte bonita, la parte de amor, la parte de Julián cuando era niño. Durante las siguientes 2 semanas, los estudiantes se convirtieron en parte de la rutina diaria de Lourdes. Llegaban temprano por la mañana y se quedaban hasta el anochecer participando en sus actividades cotidianas, escuchando sus historias, conociendo la historia completa de Julián desde su nacimiento hasta su desaparición. María Fernanda se quedó fascinada por la fortaleza emocional de Lourdes. ¿Cómo hace para levantarse cada mañana con esperanza después de tantos años? Mira, mija, le respondió Lourdes mientras preparaba toties en él. Coman, la esperanza no es algo que uno decide tener o no tener, como quien decide ponerse un suéter. La esperanza es algo que nace del amor, y el amor de una madre no se acaba nunca. Yo me levanto cada mañana porque soy la mamá de Julián y las mamás no se rinden. Carlos, el fotógrafo, había capturado cientos de imágenes, pero no las típicas fotos sensacionalistas de una mujer triste junto a una vela. Sus fotografías mostraban a Lourdes en su vida cotidiana, sonriendo mientras jugaba con Lupita, concentrada, mientras tejía un rebozo, charlando con las amigas que la apoyaban en el mercado. Sus imágenes contaban la historia de una mujer completa, no solo de una madre en duelo. Ana Sofía había filmado horas de material, pero lo que más la impresionó no fueron las lágrimas o los momentos de tristeza, sino los instantes de alegría. La risa de Lourdes cuando recordaba travesuras de Julián niño, la luz en sus ojos cuando hablaba de los sueños que su hijo tenía para el futuro, la paz en su rostro cuando encendía la vela cada noche. Señora Lourdes, le dijo Ana Sofía, una tarde me he dado cuenta de que usted no es solo una mujer que espera. Usted es una mujer que ama activamente. Su vela no es un símbolo de tristeza, es un símbolo de amor que se mantiene vivo. Los estudiantes también entrevistaron a otros habitantes del pueblo, incluyendo a Irma Vázquez, pero su enfoque era diferente. No buscaban confirmar diagnósticos o patologías, sino entenderlas. Diferentes perspectivas sobre el duelo, la esperanza, y la forma en que las comunidades lidian con las tragedias individuales. Lo que hemos descubierto, le escribió María Fernanda a su profesora en un correo electrónico, es que esta no es realmente una historia sobre una mujer que no puede superar la pérdida de su hijo. Es una historia sobre cómo una sociedad reacciona ante alguien que elige vivir su dolor de manera diferente a la que se considera normal. El proyecto de los estudiantes culminó con la creación de un documental de 30 minutos titulado La llama que no se apaga, una historia de amor maternal. Pero antes de presentarlo públicamente, se lo mostraron a Lourdes para obtener su aprobación. Lourdes lloró mientras veía el documental, pero no eran lágrimas de tristeza. Por primera vez se veía reflejada de la forma en que ella se percibía, a sí misma, no como una víctima o una enferma mental, sino como una madre que había elegido amar sin límites temporales, que había decidido mantener viva la llama de la esperanza contra todas las probabilidades. Mijos, les dijo, después de ver el documental, esto es exactamente lo que yo hubiera querido que entendieran. Gracias por ver a Julián y a mí como realmente somos. El documental se presentó primero en la universidad, luego en festivales de cine documental y finalmente se subió a plataformas digitales. Pero más importante que el reconocimiento académico fue el impacto que tuvo en San Andrés Mixtepec. Por primera vez muchos habitantes del pueblo vieron la historia de Lourdes desde una perspectiva diferente, no como una obsesión patológica, sino como un testimonio de la capacidad humana de amar sin condiciones. La noche después de la primera proyección pública del documental en el pueblo, Lourdes encendió su vela con un sentimiento renovado de propósito. Los estudiantes habían logrado algo que ella no había podido hacer sola: mostrarle al mundo que su amor por Julián era algo hermoso, no algo de lo que avergonzarse. 3 meses después de que se estrenara el documental de los estudiantes universitarios, algo extraordinario sucedió que cambiaría para siempre el curso de la historia de Lourdes. El video había circulado en redes sociales, alcanzando audiencias que los jóvenes periodistas nunca habían imaginado. Entre esos espectadores se encontraba Diego Ramírez, un trabajador social de 26 años que coordinaba programas de apoyo para personas en situación de calle en Ciudad de México. Diego había visto el documental en su cuenta de Facebook, compartido por una amiga con el comentario: esta historia me recordó a la señora que siempre nos preguntaba por su hijo en el albergue donde trabajé hace unos años. Al principio Diego había visto el video por curiosidad, pero conforme avanzaba la narrativa, algo en su mente comenzó a hacer conexiones que lo llenaron de una inquietud creciente. Hace 6 años,
Cuando Diego comenzó a trabajar en Casa Esperanza, un albergue para personas sin hogar en la colonia Doctores, había conocido a un hombre de edad madura que siempre se refería a sí mismo simplemente como Julián. No recordaba apellidos, no tenía documentos de identidad y parecía tener problemas de memoria que los médicos del albergue habían atribuido a un posible traumatismo craneal no tratado. Lo que más recordaba a Diego de aquel Julián era su obsesión por dibujar velas en cualquier pedazo de papel que encontraba en las márgenes de periódicos viejos, en servilletas, en cartones, siempre dibujaba la misma imagen, una vela encendida en una ventana. Cuando le preguntaban por qué dibujaba siempre lo mismo, Julián respondía: es para que ella sepa que estoy bien, para que no se preocupe. ¿Quién es ella?, le había preguntado Diego en varias ocasiones. Mi mamá, respondía Julián con una sonrisa melancólica. Ella siempre enciende una vela para mí. Yo le dibujo velas para que sepa que las veo. Diego había trabajado con cientos de personas en situación de calle durante sus años en Casa Esperanza y había aprendido a no presionar demasiado cuando se trataba de historias personales. Muchos de los residentes del albergue tenían pasados traumáticos que preferían mantener enterrados. Julián era gentil, trabajador, siempre dispuesto a ayudar en las tareas del albergue, pero parecía vivir en una bruma constante cuando se trataba de recordar detalles específicos de su vida anterior. Ahora, viendo el documental sobre Lourdes y escuchando sus descripciones de Julián, Diego sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. La edad coincidía, la descripción física era similar, y, más inquietante aún, los dibujos de velas que aquel hombre había hecho obsesivamente durante los 3 años que vivió en el albergue. Con manos temblorosas, Diego buscó en los archivos digitales del albergue. Casa Esperanza mantenía expedientes de todos sus residentes, incluyendo fotografías para propósitos administrativos. Cuando encontró la carpeta de Julián, apellido desconocido, su corazón comenzó a latir tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Ahí estaba la fotografía de un hombre de aproximadamente 40 años, delgado, con el cabello castaño grisáceo y ojos que, a pesar de mostrar el cansancio de alguien que había vivido en la calle, conservaban una calidez que Diego reconoció inmediatamente en las fotografías de Julián joven que había visto en el documental. Pero había más. En el expediente también estaban algunos de los dibujos que Julián había hecho, dibujos que el personal del albergue había guardado como parte de las actividades terapéuticas. Página tras página de velas dibujadas con manos temblorosas, pero con un detalle obsesivo. Y en una de las páginas, con letra casi ilegible, una frase que hizo que Diego se quedara sin respiración: para Lourdes con amor. Diego no pudo dormir esa noche. Una parte de él quería llamar inmediatamente al número que aparecía en los créditos del documental, pero otra parte tenía miedo de levantar falsas esperanzas en una mujer que ya había sufrido demasiado. Y si estaba equivocado, y si las similitudes eran solo una coincidencia cruel. Al día siguiente, Diego decidió hacer más investigación antes de contactar a alguien. Habló con el doctor Mendoza, sin relación familiar, el médico que había atendido a Julián durante su tiempo en el albergue. El doctor recordaba bien el caso. Ese hombre llegó aquí después de haber sido encontrado inconsciente en un parque. Le explicó el doctor, había evidencias de que había sufrido un golpe fuerte en la cabeza, posiblemente durante un asalto. Cuando despertó en el hospital, no recordaba nada específico sobre su vida anterior. Había su nombre de pila, sabía que tenía una madre, pero no podía recordar apellidos, direcciones, nada que nos ayudara a localizar a su familia. Intentaron buscar familias que hubieran reportado desapariciones, por supuesto, pero imagínese la complejidad. Julián es un nombre muy común, el hombre no tenía documentos y su descripción física podría haber coincidido con docenas de personas desaparecidas. Además, él parecía venir de un lugar rural por su acento y sus referencias culturales, pero nunca pudimos determinar exactamente de dónde. El doctor Mendoza le mostró a Diego los expedientes médicos. Julián había muerto 3 años atrás de una neumonía que se complicó debido a su condición general de salud deteriorada por años de vida en la calle. Había sido un final pacífico, rodeado por él personal del albergue que lo había cuidado como familia durante sus últimos días. Una cosa que siempre me intrigó, añadió el doctor, es que, en sus últimos días, cuando la fiebre era muy alta, deliraba en un dialecto que parecía ser zapoteco mezclado con español. Repetía palabras que sonaban como nombres de lugares en Oaxaca, pero nunca pudimos entender completamente lo que decía. Diego sintió que todas las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Oaxaca, el zapoteco, los dibujos obsesivos de velas, la referencia constante a una madre que encendía velas. No podía ser una coincidencia. Esa tarde, Diego tomó la decisión más difícil de su carrera profesional. Contactó a María Fernanda, la estudiante que había hecho el documental, a través de las redes sociales del proyecto. Hola María Fernanda.
Mi nombre es Diego Ramírez y soy trabajador social en Ciudad de México. Acabo de ver su documental sobre Doña Lourdes y creo que tengo información que podría ser relevante para ella. Podríamos hablar por teléfono. La llamada duró 2 horas. Diego le contó a María Fernanda todo lo que recordaba sobre Julián, le envió por correo electrónico las fotografías digitalizadas y los dibujos que conservaba el albergue. María Fernanda a su vez le proporcionó más detalles sobre Julián Mendoza, su fecha de nacimiento, características físicas específicas, cicatrices que tenía desde la infancia. Diego, le dijo María Fernanda con voz temblorosa, creo que encontraste a Julián. La cicatriz en la mano izquierda, la forma de dibujar, la obsesión con las velas. Todo coincide, pero tenemos que estar completamente seguros antes de decirle algo a Doña Lourdes. Acordaron que María Fernanda viajaría a Ciudad de México con fotografías más detalladas de Julián joven y que juntos revisarían todos los expedientes del albergue. Si había suficientes coincidencias, entonces contactarían a Lourdes. El viaje de María Fernanda a la capital fue tenso y lleno de expectativas. Cuando se encontró con Diego, en Casa Esperanza, ambos sentían el peso de la responsabilidad que tenían entre sus manos. No solo estaban manejando información que podría cambiar la vida de Lourdes, sino que también estaban lidiando con el hecho de que, si estaban en lo correcto, Julián había muerto. Sin nunca poder reencontrarse con su madre, la comparación de fotografías fue concluyente. A pesar de los años y del deterioro físico causado por la vida en la calle, era indudablemente la misma persona. Los ojos, la forma de la nariz, una pequeña cicatriz en la barbilla que Lourdes había mencionado en el documental como resultado de una caída cuando Julián tenía 8 años. Pero el momento más emotivo llegó cuando revisaron el cuaderno personal de Julián, un pequeño libreta que él había mantenido durante sus últimos meses de vida. Página tras página de dibujos de velas, pero también pequeños fragmentos de memoria que había ido recuperando poco a poco. En una de las páginas, con letra temblorosa, había escrito: mi mamá hace las tortillas más ricas del mundo. Le gusta poner flores en la mesa los domingos. Su nombre es Lourdes y tiene los ojos más bonitos de Oaxaca. En otra página, papá se llamaba Raúl. Era carpintero. Me enseñó a hacer una casita para pájaros cuando tenía 10 años. Y en la última página, que había escrito antes de morir: sueño con volver a casa. Sueño con abrazar a mi mamá. Espero que todavía encienda la vela para mí. María Fernanda y Diego lloraron juntos esa tarde en el archivo del albergue. Habían encontrado a Julián, pero habían llegado 3 años tarde. Ahora tenían la tarea más difícil de todas: encontrarla. Manera de darle esta información a Lourdes, de una forma que, aunque dolorosa, también le trajera la paz que había estado buscando durante 15 años. ¿Cómo le decimos que su hijo estuvo vivo durante años, que trató de recordarla, que nunca dejó de amarla, pero que ya murió?, le preguntó Diego a María Fernanda. No lo sé, respondió la joven, pero sabemos que tenemos que decírselo. Ella tiene derecho a saber la verdad, por dolorosa que sea, y tal vez de alguna manera saber que él nunca la olvidó le dé la paz que necesita. Esa noche, María Fernanda llamó a Lourdes para pedirle permiso para visitarla nuevamente. No le dijo el motivo específico, solo que tenía información importante que compartir con ella. Lourdes, quien había desarrollado una confianza especial en la joven periodista, aceptó inmediatamente. Mija, claro que puedes venir. Mi casa siempre está abierta para ti. Lo que Lourdes no sabía era que esa visita iba a cambiar todo. Después de 15 años de incertidumbre, finalmente iba a conocer la verdad sobre qué le había pasado a su hijo. Y aunque esa verdad incluía la confirmación de sus peores temores, también incluía algo que había estado esperando durante todos esos años: la certeza de que Julián nunca había dejado de amarla. El viaje de María Fernanda de regreso a San Andrés Mixtepec fue el más largo de su vida. Llevaba consigo una caja con todas las evidencias que había recopilado: las fotografías de Julián en el albergue, sus dibujos obsesivos de velas, fragmentos de su cuaderno personal y el expediente médico completo. Pero más pesado que todos esos documentos era el peso de la verdad que estaba a punto de compartir. Diego había decidido acompañarla. Como trabajador social experimentado, sabía que este tipo de revelaciones requerían de todo el apoyo emocional posible. Además, él había sido quien había cuidado de Julián durante sus últimos años y sentía que tenía la responsabilidad moral de contarle a Lourdes cómo habían sido esos últimos momentos de su hijo. Llegaron a San Andrés Mixtepec en una tarde gris de octubre. Las nubes amenazaban lluvia y había un viento frío que parecía presagiar la tormenta emocional que estaba por venir. María Fernanda había
llamado previamente a doña Soledad explicándole la situación de manera general y pidiéndole que estuviera presente durante la conversación con Lourdes. Mija, le había dicho doña Soledad por teléfono, esto va a ser muy duro para Lourdes, pero también va a ser un alivio. Después de tantos años, sin saber, creo que ella está preparada para escucharla. ¿Verdad? Cualquiera que sea. Cuando María, Fernanda y Diego llegaron a la casa de Lourdes, encontraron a la anciana esperándolos en la sala acompañada de doña Soledad y para su sorpresa de la pequeña Lupita, quien había insistido en quedarse. Después de la escuela, mijos los recibió Lourdes con una sonrisa que no podía ocultar completamente su nerviosismo. ¡Qué alegría verlos otra vez! ¿Quieren café, algo de comer? Gracias, doña Lourdes, respondió María. Fernanda tratando de mantener la compostura. Tal vez después. Primero necesitamos hablar sobre algo muy importante. Lourdes los miró fijamente y con la intuición que solo tienen las madres, supo inmediatamente que el momento que había estado esperando durante 15 años finalmente había llegado. Es sobre Julián. ¿Verdad?, preguntó con voz apenas audible. María Fernanda sintió sin poder hablar por un momento. Diego se aclaró la garganta y tomó la palabra. Doña Lourdes, mi nombre es Diego Ramírez. Trabajo con personas en situación de calle en Ciudad de México. Después de ver el documental que María Fernanda hizo sobre usted, creo que conocí a su hijo. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el viento moviendo las hojas secas en él. Jardín. Lourdes se aferró a los brazos de su silla preparándose para escuchar las palabras que había estado temiendo y esperando durante tanto tiempo. Cuéntenme todo, dijo finalmente con una voz que era pura determinación maternal. Diego comenzó la historia desde el principio, desde el día que Julián había llegado al albergue confundido y sin memoria hasta sus últimos días. Habló sobre su personalidad gentil, sobre su obsesión por dibujar velas sobre las pequeñas memorias que había ido recuperando con el tiempo. María Fernanda complementó la narrativa, mostrando las fotografías una por una, permitiendo que Lourdes tomara su tiempo para estudiar cada imagen. La primera fotografía fue un shock. Julián se veía demacrado, envejecido, con la barba crecida y la ropa raída, pero sus ojos seguían siendo los mismos ojos que Lourdes había conocido desde el día de su nacimiento. Es él, susurró Lourdes tocando la fotografía con dedos temblorosos. Es mi Julián. Doña Soledad le tomó la mano, mientras Lupita se acercó y se sentó en el piso junto a la silla de Lourdes como un pequeño ángel guardián. Luego vinieron los dibujos. Página tras página de velas dibujadas con diferentes grados de habilidad, pero todas con el mismo tema obsesivo. Algunas eran simples líneas onduladas que representaban llamas, otras eran dibujos más elaborados que mostraban velas en ventanas, exactamente como la ventana de Lourdes. Él siempre decía que las dibujaba para usted, explicó Diego. Decía que su mamá encendía una vela todas las noches y que él le mandaba dibujos de velas para que supiera que estaba bien. Lourdes lloró silenciosamente mientras revisaba cada dibujo. En algunos Julián había escrito palabras sueltas: mamá, casa, oaxaca, toties. Fragmentos de memoria que había ido recuperando como piezas de un rompecabezas que nunca pudo completar. El momento más emotivo llegó cuando María Fernanda le mostró las páginas del cuaderno personal de Julián, especialmente la que decía: mi mamá hace las tortillas más ricas del mundo. Le gusta poner flores en la mesa los domingos. Ay, Dios mío, sollozó Lourdes. Yo sí ponía flores en la mesa los domingos. Y él siempre decía que mis tortillas eran las mejores del mundo. Diego continuó narrando los últimos días de Julián, como había muerto en paz rodeado de gente que lo quería, como había hablado de su madre hasta el final. Le contó sobre el funeral sencillo que habían organizado en el albergue, sobre la pequeña cruz de madera que marcaba su tumba en el cementerio público de la ciudad. Doña Lourdes, dijo Diego con voz quebrada, quiero que sepa que su hijo era querido, que en el albergue era como el hermano mayor de todos, que ayudaba a cocinar, que consolaba a los que llegaban nuevos y asustados, que nunca perdió la bondad que usted le enseñó. ¿Sufrió mucho?, preguntó Lourdes, la pregunta que más había temido hacer durante todos esos años. Al principio sí, respondió Diego honestamente. Los primeros años en la calle fueron difíciles, pero los últimos 3 años en el albergue fue diferente. Tenía un hogar, tenía gente que lo cuidaba, y siempre hablaba de usted con amor. María Fernanda le mostró entonces la última página que Julián había escrito: sueño con volver a casa, sueño con abrazar a mi mamá. Espero que todavía encienda la vela para mí. Lourdes leyó esas palabras una y otra vez mientras las lágrimas caían sobre el papel arrugado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habló: mi hijo me siguió amando hasta el final. Nunca me olvidó. Y yo tenía razón, algo malo le había pasado, no se había ido por voluntad propia. Doña Soledad la abrazó mientras Lupita le tomaba la mano. Doña Lourdes, usted siempre supo en su corazón que él la seguía queriendo.
Su vela nunca fue en vano. ¿Dónde está enterrado?, preguntó Lourdes, después de un largo silencio. Diego le dio la dirección exacta del cementerio y le explicó cómo encontrar la tumba. Es una sepultura sencilla, pero está bien cuidada. El personal del albergue va a visitarla seguido. Quiero ir, dijo Lourdes con determinación. Quiero ir a verlo. Por supuesto, respondió María Fernanda. Podemos acompañarla cuando usted se sienta lista. De esa noche, por primera vez en 15 años, Lourdes no encendió la vela inmediatamente cuando llegó a la hora. Se quedó sentada frente a la ventana, mirando la caja de cerillas en sus manos, reflexionando sobre todo lo que había escuchado. Lupita, quien se había quedado a acompañarla, le preguntó: doña Lourdes, ¿ya no va a encender la vela? Lourdes miró a la niña con ojos llenos de una paz que no había sentido en años. Sí, mi niña, voy a encenderla. Pero ahora ya no es para que Julián encuentre el camino a casa. Ahora es para celebrar que él siempre me amó, que nunca me olvidó y que ahora finalmente puede descansar en paz. Encendió la vela con manos firmes y por primera vez en 15 años, la llama no representaba esperanza desesperada, sino amor cumplido y dolor transformado en gratitud. Una semana después de la revelación, Lourdes había tomado la decisión que sabía que tenía que tomar. Viajaría a Ciudad de México para visitar la tumba de Julián. No había sido una decisión fácil. Durante 76 años, apenas había salido de los límites de San Andrés Mixtepec y la capital le parecía un mundo ajeno y aterrador. Pero su necesidad de estar cerca de su hijo, aunque fuera por última vez, era más fuerte que cualquier miedo. María Fernanda y Diego habían organizado todo el viaje meticulosamente. Sabían que, para Lourdes, esta experiencia tenía que ser perfecta, sin complicaciones que pudieran añadir más dolor a una situación ya de por sí emotivamente devastadora. Diego había contactado a Casa Esperanza para organizar una visita especial, y María Fernanda había coordinado el transporte y hospedaje. Pero lo más importante era que Lourdes no haría este viaje sola. Doña Soledad había insistido en acompañarla, y sorprendentemente los padres de Lupita habían permitido que la niña también fuera. Esa señora ha sido como una abuela para Lupita, había dicho la madre de la niña. Creemos que Lupita puede darle fortaleza en un momento tan difícil. El día de la partida, todo el pueblo se reunió en la plaza principal para despedir a Lourdes. Incluso algunas de las personas que habían sido críticas de su comportamiento durante todos esos años se acercaron a darle palabras de apoyo. Irma Vázquez, la psicóloga que había sido tan dura en sus juicios, se acercó a Lourdes con lágrimas en los ojos. Doña Lourdes le dijo con voz quebrada: quiero pedirle perdón. Yo no entendía. Pensé que sabía lo que era mejor para usted, pero me equivoqué. Usted tenía razón en no rendirse nunca. Lourdes la miró con ojos serenos, sin rastro de resentimiento. Señora Irma, no se preocupe. Usted hizo lo que creyó correcto. Todos estamos aprendiendo a vivir con el dolor de formas diferentes. El viaje en autobús a Ciudad de México duró 6 horas. Durante la mayor parte del trayecto, Lourdes permaneció en silencio, mirando por la ventana, mientras el paisaje rural de Oaxaca gradualmente daba paso a la urbanización caótica de los alrededores de la capital. Lupita se había quedado dormida en su regazo y doña Soledad leía una novela, respetando la necesidad de Lourdes de procesar internamente lo que estaba por venir. Diego los estaba esperando en la terminal de autobuses y los llevó directamente al hotel donde se hospedarían. Esa noche, habían decidido que Lourdes necesitaba descansar antes de enfrentar lo que sería sin duda el día más emotivo de su vida. Esa noche, en la habitación del hotel, Lourdes se sentó junto a la ventana, mirando las luces infinitas de la ciudad. Era abrumador pensar que, en algún lugar de esa inmensidad urbana, Julián había vivido, había trabajado, había sufrido, había soñado con regresar a casa. Mi hijo, le susurró a la noche: mañana voy a verte. Mañana finalmente voy a poder decirte cuánto te he extrañado. Al día siguiente temprano, Diego llegó para llevarlos primero a Casa Esperanza. Lourdes había insistido en conocer el lugar donde Julián había vivido sus últimos años, donde había encontrado una familia sustituta que lo había cuidado cuando ella no había podido hacerlo. El albergue era un edificio modesto pero limpio, con paredes pintadas de colores cálidos y jardines pequeños pero bien cuidados. El director, el doctor Mendoza, recibía a Lourdes con el respeto que se reserva para las personas que han enfrentado tragedias extraordinarias. Señora Lourdes, le dijo tomando sus manos entre las suyas, es un honor conocerla. Julián hablaba de usted todos los días. Era claro que la amaba profundamente. Le mostraron la habitación donde Julián había vivido, una cama sencilla en un dormitorio compartido con otros 3 residentes. En la pared, alguien había pegado algunos de sus dibujos de velas enmarcados como si fueran obras de arte valiosas. Los otros residentes querían que se quedaran allí, explicó Diego. Julián era muy querido aquí.
Era como el papá de todos. Lourdes tocó los dibujos con dedos temblorosos. Podía sentir la presencia de su hijo en esa habitación, el amor y la nostalgia que había puesto en cada línea, cada sombra que representaba la llama de la vela que ella encendía cada noche pensando en él. En el comedor del albergue conoció a algunos de los residentes que habían conocido a Julián. Un hombre mayor llamado Roberto se acercó a ella con timidez. Señora, usted es la mamá de Julián. Él siempre nos hablaba de las toties que usted hacía. Decía que cuando se pusiera bien de la memoria iba a regresar a Oaxaca para traernos a todos a probar sus toties. Otra mujer, María Elena, añadió: Julián me enseñó a tejer. Decía que su mamá le había enseñado cuando era niño y que era una forma de mantener las manos ocupadas cuando la mente estaba triste. Cada testimonio era como un pequeño regalo para Lourdes, una pieza más del rompecabezas de los últimos años de la vida de su hijo. Se dio cuenta de que, aunque Julián había perdido muchos recuerdos específicos, nunca había perdido la esencia de la persona que ella había criado, generoso, cariñoso, siempre dispuesto a ayudar a otros. Después del almuerzo en el albergue, llegó el momento que Lourdes había estado esperando y temiendo al mismo tiempo: la visita al cementerio. Diego los llevó en su carro por las calles congestionadas de la ciudad hasta llegar al cementerio público donde Julián estaba enterrado. Era un lugar grande y modesto, con filas interminables de tumbas sencillas. Diego los guió por los senderos de grava hasta llegar a una sección del cementerio donde las sepulturas estaban marcadas con pequeñas cruces de madera. Aquí está, dijo Diego suavemente, deteniéndose frente a una cruz que llevaba grabado: Julián, querido amigo y compañero, que encuentres la paz que buscabas. Lourdes se quedó inmóvil por varios minutos, simplemente mirando la pequeña cruz. Después de 15 años de incertidumbre, finalmente estaba frente a la tumba de su hijo. Era real, era final, pero también era de alguna manera extraña, liberador. Lentamente se arrodilló junto a la tumba y puso sus manos sobre la tierra. Mi hijo, comenzó a hablar con voz quebrada: aquí está tu mamá. Perdóname por no haberte encontrado antes. Perdóname por no haber estado aquí cuando me necesitabas. Doña Soledad y Lupita se acercaron y se arrodillaron junto a ella. Diego y María Fernanda permanecieron a una distancia respetuosa, permitiendo que Lourdes tuviera su momento privado con Julián. Quiero que sepas que nunca dejé de esperarte, continuó Lourdes, que cada noche encendí una vela para ti, que cada día pensé en ti, que nunca dejé de amarte. Y ahora sé que tú también me seguiste amando, que nunca me olvidaste, que trataste de regresar a casa. Sacó de su bolsa una pequeña vela blanca, la misma marca que había estado encendiendo durante 15 años, y la colocó sobre la tumba. Esta es la última vela que enciendo para que encuentres el camino, mijo. Ahora ya sé dónde estás, ya sé que estás en paz. Lupita, con la solemnidad que solo tienen los niños en momentos sagrados, puso una pequeña flor silvestre que había recogido en el jardín del albergue. Para Julián, dijo simplemente, para que sepa que su mamá nunca va a estar sola. Permanecieron en el cementerio hasta que comenzó a anochecer. Lourdes le contó a Julián sobre los últimos 15 años, sobre cómo había cambiado el pueblo, sobre Lupita y su amistad, sobre las personas que lo recordaban con cariño. Era una conversación que había estado posponiendo durante década y media y finalmente podía tenerla. Cuando finalmente se levantó para irse, Lourdes se sintió diferente. El peso que había estado cargando durante tanto tiempo no había desaparecido completamente, pero se había transformado. Ya no era el peso de la incertidumbre y la esperanza desesperada. Ahora era el peso del amor cumplido, del duelo que finalmente podía seguir su curso natural. ¿Está lista para regresar a casa?, le preguntó doña Soledad. Lourdes miró una vez más la tumba de su hijo, donde la pequeña vela blanca brillaba en la creciente oscuridad. Sí, respondió con voz serena. Ya es hora de regresar a casa. El viaje de regreso a San Andrés Mixtepec fue completamente diferente al de ida. Lourdes ya no llevaba consigo la carga de la incertidumbre que había definido su existencia durante 15 años. En su lugar cargaba algo que pesaba menos, pero era igualmente profundo: la paz de saber la verdad y la tranquilidad de haber podido despedirse finalmente de su hijo. Durante el trayecto en autobús, Lourdes le contó a Lupita historias sobre Julián que nunca antes había compartido. Historias alegres, memorias de cuando él era niño y llenaba la casa de risas y travesuras. Por primera vez en años, los recuerdos de su hijo no estaban teñidos exclusivamente de dolor. ¿Sabe qué, doña Lourdes?, le dijo Lupita mientras el autobús atravesaba las montañas de Oaxaca. Yo creo que Julián está contento ahora. ¿Por qué? Ya sabe que usted lo encontró. La sabiduría simple de la niña tocó algo profundo en el corazón de Lourdes. Tenía razón. Después de años de búsqueda infructuosa, finalmente había encontrado a su hijo. No de la manera que había esperado, no con el final feliz que había soñado, pero lo había encontrado. Y eso, de alguna manera extraña, era suficiente.
Cuando llegaron a San Andrés Mixtepec, todo el pueblo los estaba esperando. La noticia de que Lourdes había encontrado finalmente la verdad sobre Julián se había extendido rápidamente y la gente quería mostrar su apoyo. Pero lo que más sorprendió a Lourdes fue la calidad de ese apoyo. Ya no era la compasión condescendiente que había recibido durante años, sino un respeto genuino por una mujer que había mantenido viva la llama del amor maternal contra todas las probabilidades. Doña Lourdes, le dijo don Aurelio el vendedor de velas cuando la vio pasar por el mercado, al día siguiente, quiero que sepa que usted nos enseñó algo importante a todos. Nos enseñó que el amor verdadero no se rinde nunca. Incluso el padre Miguel, el joven párroco, se acercó a ella después de la misa del domingo. Doña Lourdes, debo confesar que no entendía su devoción. Pero ahora me doy cuenta de que usted estaba viviendo una de las formas más puras de fe que existen, la fe en el amor. Pero el cambio más significativo en la vida de Lourdes no vino del reconocimiento externo, sino de la transformación interna que había experimentado. Por primera vez en 15 años podía pensar en Julián sin que cada recuerdo estuviera acompañado de la ansiedad de no saber qué le había pasado. Podía recordar su risa sin preguntarse si seguía vivo. Podía sentir gratitud por los 26 años que habían tenido juntos, sin estar consumida por la amargura de los años que habían perdido. Esa primera noche de regreso, cuando llegó la hora habitual de encender la vela, Lourdes se quedó parada frente a la ventana por largo tiempo. La caja de cerillas temblaba ligeramente en sus manos, no por nerviosismo sino por la emoción de estar viviendo un momento histórico en su propia vida. Lupita estaba con ella como había estado tantas tardes durante los últimos años. Va a encender la vela, doña Lourdes. Sí, mi niña, pero ya no es la misma vela. ¿Cómo es diferente? Lourdes pensó cuidadosamente antes de responder. Antes encendía la vela para llamar a Julián para que encontrara el camino de regreso a casa. Ahora la enciendo para celebrar que él siempre estuvo conmigo en mi corazón y para agradecerle por todos los años hermosos que me dio. Encendió la vela con movimientos rituales, pero cuando la llama cobró vida, Lourdes sintió algo que no había experimentado en años: alegría pura. No la alegría mezclada con ansiedad que había sentido cuando tenía esperanzas de que Julián regresara, sino la alegría simple de ser la madre de un hijo que la había amado profundamente. Gracias, mi hijo, le dijo a la llama. Gracias por haberme enseñado que el amor verdadero trasciende el tiempo y la distancia. Gracias por haberte acordado de mí hasta el final. Los días siguientes trajeron una rutina nueva para Lourdes. Seguía levantándose temprano, seguía preparando café, seguía yendo al mercado. Pero había una ligereza en sus pasos que no había tenido en años. Las conversaciones que mantenía con Julián mientras limpiaba su habitación ya no eran súplicas desesperadas, sino charlas cariñosas entre una madre y el recuerdo amado de su hijo. Mi hijo, le contaba. Mientras sacudía los muebles, ayer doña Carmen me regaló unas flores hermosas para poner en la mesa. Y la pequeña Lupita aprendió a hacer toties. Le está saliendo muy bien, casi tan bien como a ti cuando eras niño. María Fernanda y Diego mantuvieron contacto estrecho con Lourdes. Durante las semanas siguientes, el documental que habían creado juntos sobre la búsqueda de la verdad había tocado los corazones de miles de personas, no solo en México, sino en otros países de Latinoamérica. Habían comenzado a recibir cartas de madres que habían perdido hijos, de familias que habían enfrentado desapariciones, de personas que encontraban esperanza en la historia de Lourdes. Doña Lourdes, le dijo María Fernanda durante una de sus visitas, usted se ha convertido en un símbolo de algo muy importante. Su historia está ayudando a otras familias que están pasando por situaciones similares. ¿En serio?, preguntó Lourdes, genuinamente sorprendida. Mi historia sirve para algo, sirve para mucho, respondió Diego. Está demostrando que el amor maternal no es una debilidad o una obsesión, sino una de las fuerzas más poderosas que existen. Y está enseñando que encontrar la verdad, aunque sea dolorosa, es mejor que vivir en la incertidumbre. Una de las cartas que más impactó a Lourdes vino de una mujer en Colombia cuyo hijo había desaparecido durante el conflicto armado. Señora Lourdes, decía la carta, su historia me ha dado fuerzas para seguir buscando a mi hijo. Usted me enseñó que una madre nunca debe rendirse, sin importar lo que digan los demás. Estas respuestas ayudaron a Lourdes a entender que su experiencia, por dolorosa que hubiera sido, tenía un propósito más grande. Su sufrimiento no había sido en vano, sí podía servir para fortalecer a otras madres que enfrentaban pérdidas similares. Una tarde, mientras Lourdes tejía en su jardín trasero, llegó una visita inesperada. Era una mujer de unos 50 años acompañada de un hombre mayor. Se acercaron a la puerta con timidez, como si no estuvieran seguros de si debían estar ahí. Señora Lourdes, preguntó la mujer. Mi nombre es Patricia Hernández y este es mi esposo Ramón. Venimos desde Michoacán porque nuestro hijo también desapareció hace 8 años.
Lourdes los invitó a pasar inmediatamente. En los ojos de Patricia, reconoció el mismo dolor que ella había cargado durante tantos años, la angustia de no saber, la esperanza que se rehusaba a morir, la sensación de estar viviendo en un limbo emocional. Vimos su historia en internet, explicó Ramón, y Patricia no ha podido dormir desde entonces. Dice que usted es la única persona que puede entenderla realmente. Patricia comenzó a llorar mientras le contaba a Lourdes sobre su hijo Miguel, un joven de 24 años que había salido a buscar trabajo en Estados Unidos y había desaparecido en la frontera. Todo el mundo me dice que debería aceptar, que está muerto, que debería hacer una ceremonia y seguir adelante. Pero yo siento en mi corazón que está vivo igual que usted sentía por Julián. Lourdes tomó las manos de Patricia entre las suyas. Mija, lo que tú sientes es real. El corazón de una madre sabe cosas que la mente no puede explicar. No dejes que nadie te diga cómo debes vivir tu dolor. Pero cómo hace para seguir adelante, cómo hace para levantarse cada mañana. Sin saber, uno se levanta por amor, respondió Lourdes con una sabiduría que había sido forjada en el fuego del sufrimiento. Nos levantamos porque amamos a nuestros hijos, y ese amor no se acaba, nunca estén donde estén. Y si algún día encuentras respuestas como yo las encontré, vas a estar agradecida de no haberte rendido. Patricia y Ramón se quedaron 3 días en San Andrés Mixtepec. Lourdes los acogió en su casa como si fueran familia, compartiendo no solo su espacio sino también su experiencia. Les enseñó formas prácticas de mantener viva la esperanza sin que ésta se convirtiera en una obsesión destructiva. Les habló sobre la importancia de crear rutinas que honraran la memoria de sus hijos sin paralizar su capacidad de vivir. Yo encendía mi vela todas las noches, les explicó, pero también seguía viviendo. Seguía trabajando, seguía ayudando a mi comunidad, seguía siendo una persona completa. El amor por nuestros hijos desaparecidos no puede ser lo único que nos defina. Cuando Patricia y Ramón se despidieron, la transformación en sus rostros era evidente. Seguían cargando el mismo dolor, pero ahora tenían herramientas para llevarlo de una manera más saludable. Señora Lourdes, le dijo Patricia, mientras se abrazaban, usted me salvó la vida. No sabía cómo seguir adelante, pero ahora entiendo que seguir adelante no significa rendirse. Después de esa visita, Lourdes comenzó a recibir más familias que buscaban su consejo y apoyo. Su casa se convirtió en un refugio informal para padres y madres que habían perdido hijos en diferentes circunstancias. Algunos venían de lugares tan lejanos como Guatemala y El Salvador. Doña Soledad, quien había sido testigo de toda la transformación de Lourdes, le comentó un día: te has convertido en algo que nunca esperaba ser, una sanadora de corazones rotos. No, respondió Lourdes, yo solo comparto lo que aprendí. El dolor compartido es dolor aliviado. El padre Miguel, inspirado por la forma en que Lourdes había convertido su sufrimiento en una fuente de apoyo para otros, le propuso crear un grupo de apoyo formal en la parroquia. Doña Lourdes, creo que el pueblo necesita un espacio donde las personas puedan hablar de sus pérdidas sin ser juzgadas. Lourdes aceptó la propuesta y pronto se formó el Círculo de la Esperanza, un grupo que se reunía cada viernes por la tarde en el salón parroquial. Participaban no solo familias que habían perdido hijos, sino también personas que habían enfrentado otros tipos de pérdidas, viudas, huérfanos, personas que habían perdido trabajos o hogares. En estas reuniones, Lourdes no se presentaba como una experta o una líder, sino como una compañera de camino. Todos estamos aprendiendo a vivir con nuestras pérdidas, decía al inicio de cada sesión. Nadie aquí tiene todas las respuestas, pero juntos podemos encontrar formas de seguir adelante con dignidad y amor. Los viernes por la tarde se convirtieron en los momentos más esperados de la semana para muchos habitantes de San Andrés Mixtepec. El salón parroquial se llenaba no solo de dolor, sino también de risas, de recuerdos hermosos, de esperanza compartida. Una de las tradiciones que se estableció en el grupo fue la ceremonia de las velas. Cada participante traía una vela y, al final de cada sesión, las encendían juntos mientras compartían una memoria positiva de la persona que habían perdido. No eran velas de luto, sino velas de celebración por haber conocido y amado a esas personas especiales. Julián me enseñó que las velas no son para llorar, les decía Lourdes a los participantes. Las velas son para agradecer, para recordar, con amor, para mantener viva la luz que nuestros seres queridos trajeron a nuestras vidas. La transformación de Lourdes de una mujer consumida por el dolor a una fuente de sanación para otros fue gradual pero profunda. Había encontrado una nueva razón de ser que trascendía su propia experiencia personal. Su sufrimiento, que durante tanto tiempo había parecido sin sentido, ahora tenía un propósito claro: ayudar a otros a navegar por sus propios océanos de dolor. 6 meses después de haber encontrado la verdad sobre Julián, Lourdes
Despertó una mañana con una sensación que no había experimentado en décadas: la emoción de comenzar un nuevo día sin la carga pesada de la incertidumbre. El sol se filtraba por las cortinas de su habitación, creando patrones dorados en las paredes que parecían danzar con una alegría que se reflejaba en su propio corazón. Por primera vez en años, no había comenzado el día pensando en Julián. Con angustia, pensó en él sí, pero con una sonrisa. Recordó cómo solía despertarla los domingos cuando era niño, saltando en su cama con la energía infinita de la infancia, pidiendo que le preparara sus huevos rancheros favoritos. Se levantó de la cama con movimientos que ya no estaban cargados del peso de la tristeza crónica. Su espalda seguía doliendo por la edad, sus manos seguían mostrando las marcas del tiempo, pero había una ligereza en su espíritu que se reflejaba en cada gesto. En la cocina, mientras preparaba su café matutino, Lourdes se dio cuenta de algo significativo. Por primera vez en 15 años, había preparado café solo para una persona. No había puesto automáticamente 2 tazas, no había hecho porciones para dos. Era un pequeño detalle, pero simbolizaba una gran transformación interna. «Buenos días, mijo», le dijo al retrato de Julián, que presidía la sala. Hoy va a ser un día bonito. La rutina matutina incluía ahora una nueva actividad que había adoptado desde su regreso de Ciudad de México. Cada mañana después del café, Lourdes escribía en un cuaderno que María Fernanda le había regalado. No era un diario de dolor, como había pensado inicialmente, sino un registro de gratitud donde anotaba las cosas buenas que pasaban cada día. «Hoy agradezco», escribió esa mañana, «por haber conocido el amor incondicional, por los 26 años hermosos que tuve con Julián, por la pequeña Lupita que me enseñó que el amor puede crecer incluso en el corazón más herido, por Diego y María Fernanda que me ayudaron a encontrar la verdad, por mi comunidad que aprendió a aceptar mi dolor y ahora me acompaña en mi sanación». El mercado de los sábados había adquirido un significado completamente nuevo. Lourdes ya no iba solo por necesidad, sino porque genuinamente disfrutaba las interacciones sociales que antes había tolerado con esfuerzo. Don Aurelio, el vendedor de velas, la saludaba ahora con una calidez especial. «Doña Lourdes, ¿cómo está? Necesita velas esta semana». «Sí, don Aurelio, pero ahora las velas son diferentes. Ya no son para llamar a alguien que se perdió. Ahora son para celebrar a alguien que nunca se fue realmente». La señora Casilda, la vendedora de flores, había notado también el cambio. «Doña Lourdes, se ve usted muy bien. Tiene una luz diferente en los ojos». «Es que, finalmente aprendí, doña Casilda, que la luz no viene de esperar que regresen las personas que amamos. La luz viene de agradecer que hayan existido en nuestras vidas». Esa tarde Lourdes recibió una visita que le trajo una alegría inmensa. Carlos y Ana Sofía, los otros 2 estudiantes que habían participado en el documental original, habían venido a visitarla con noticias emocionantes. Doña Lourdes le dijo a Ana Sofía con los ojos brillantes: «Nuestro documental ganó el premio al mejor cortometraje documental en el Festival de Cine de Guadalajara, pero lo más importante es que ha sido seleccionado para proyectarse en universidades de toda América Latina como material educativo sobre duelo y resiliencia». Carlos añadió también: «Recibimos una propuesta de una editorial para convertir su historia en un libro, no una biografía sensacionalista, sino una obra que pueda ayudar realmente a familias que enfrentan pérdidas similares». Lourdes se sintió abrumada por la noticia, pero también profundamente satisfecha. Su experiencia, que durante tanto tiempo había sido vista como una curiosidad o una patología, ahora era reconocida como algo valioso que podía ayudar a otros. «Mijos», les dijo, «si mi historia puede ayudar a una sola familia a no sentirse tan sola en su dolor, entonces todo lo que pase valió la pena». Esa noche, durante la reunión semanal del Círculo de la Esperanza, Lourdes compartió la noticia con el grupo. La reacción fue de alegría genuina, pero también de orgullo colectivo. Habían visto a Lourdes transformarse de una mujer quebrada por el dolor a una fuente de inspiración y sanación. «Doña Lourdes», le dijo Patricia, la mujer de Michoacán, que ahora visitaba regularmente el grupo, «usted nos ha enseñado que el dolor puede convertirse en medicina para otros, que nuestras heridas pueden convertirse en fuentes de sanación». Durante la ceremonia de las velas de esa noche, algo mágico sucedió. Lupita, quien ahora tenía 9 años y se había convertido en una presencia regular en las reuniones, se levantó espontáneamente para hablar. «Yo quiero decir algo», anunció con la seriedad que solo tienen los niños cuando algo les importa profundamente. «Doña Lourdes me enseñó que el amor verdadero nunca se acaba, que cuando amamos a alguien, esa persona siempre va a estar con nosotros aunque no la podamos ver. Y me enseñó que está bien estar triste, pero que también está bien ser feliz». Otra vez, las palabras de la niña resonaron en el salón lleno de adultos que habían enfrentado pérdidas devastadoras.
Había una sabiduría simple pero profunda en lo que había dicho, una verdad que muchos de ellos habían estado luchando por entender. Esa noche, cuando Lourdes encendió su vela diaria, lo hizo con un corazón lleno de gratitud y propósito renovado. La vela ya no era un símbolo de espera desesperada, sino de amor eterno y de compromiso con la vida. Julián, mi hijo, le dijo a la llama, mira todo lo que ha pasado desde que encontré tu verdad. Tu historia está ayudando a otras familias. Tu amor me dio fuerzas para convertir nuestro dolor en algo hermoso. Estoy orgullosa de ser tu mamá y sé que tú estás orgulloso de mí. Al día siguiente, Lourdes tomó una decisión que sorprendió a todos, incluyéndose a sí misma. Había decidido aprender a leer y escribir mejor. Durante toda su vida, sus habilidades de lectoescritura habían sido básicas, suficientes para las necesidades de la vida rural, pero ahora tenía una nueva motivación. Quiero poder escribir el libro sobre nuestra historia, le explicó a doña Soledad. Quiero poder contar con mis propias palabras lo que aprendí para que otras madres sepan que no están locas por amar. Sin límites, doña Soledad, emocionada por la determinación de su amiga, se ofreció inmediatamente a ser su maestra. Lourdes, va a ser un honor ayudarte a contar tu historia. Las clases comenzaron esa misma semana en la casa de Lourdes. Cada martes y jueves por la tarde, doña Soledad llegaba con cuadernos, lápices y una paciencia infinita. Lupita también se unió a las sesiones, convirtiendo el aprendizaje en una experiencia multigeneracional llena de risas y descubrimientos. Es increíble, comentó Lupita durante una de las sesiones, cómo doña Lourdes puede aprender cosas nuevas a los 76 años. Eso significa que nunca es demasiado tarde para crecer. Al cabo de un mes, Lourdes había logrado escribir su primera carta completa sin ayuda. Era una carta dirigida a todas las madres que habían perdido hijos y comenzaba así: queridas hermanas del corazón, yo sé lo que se siente cuando el mundo te dice que te olvides de tu hijo. Yo sé lo que se siente cuando la gente piensa que estás loca por seguir amando sin límites. Pero quiero decirles que el amor de una madre nunca está equivocado. Que mantener viva la llama del amor no es una obsesión, es la cosa más natural y hermosa del mundo. Cuando terminó de escribir la carta, Lourdes sintió una satisfacción profunda que no había experimentado jamás. Había encontrado su voz, no solo para hablar, sino para escribir, para comunicar su experiencia de una manera que pudiera llegar a corazones que estaban pasando por el mismo dolor que ella había conocido. Esa noche la vela ardió con una intensidad especial, como si también estuviera celebrando el nuevo capítulo que había comenzado en la vida de Lourdes. Ya no era solo la madre que había esperado durante 15 años, ahora era también la sanadora, la escritora, la maestra de esperanza, que había encontrado formas de convertir su experiencia más dolorosa en su regalo más valioso para el mundo. Un año después de haber encontrado la verdad sobre Julián, Lourdes se había convertido en una figura reconocida, no solo en San Andrés Mixtepec, sino en todo el estado de Oaxaca y más allá. Su historia había trascendido las fronteras locales para convertirse en un símbolo de la fortaleza del amor maternal y la importancia de encontrar propósito en el dolor. El libro que había estado escribiendo con la ayuda de doña Soledad estaba casi terminado. Velas en la ventana, una historia de amor sin límites, se había convertido en un proyecto colaborativo que incluía no solo su propia experiencia, sino también las historias de otras familias que habían encontrado sanación a través del Círculo de la Esperanza. Doña Lourdes, le dijo el editor que había venido desde la Ciudad de México para revisar el manuscrito, este libro va a tocar muchos corazones. Su historia demuestra que el amor verdadero puede sobrevivir cualquier tragedia. Pero para Lourdes, el reconocimiento externo era menos importante que el impacto que estaba viendo en su propia comunidad. San Andrés Mixtepec se había convertido en un destino para familias que buscaban sanación y el pueblo había respondido con los brazos abiertos. Irma Vázquez, la psicóloga que una vez había criticado duramente a Lourdes, había experimentado su propia transformación. Ahora trabajaba como voluntaria en el Círculo de la Esperanza, aportando sus conocimientos profesionales para complementar la sabiduría experiencial de Lourdes. Lourdes, le dijo Irma durante una de sus conversaciones privadas, usted me enseñó algo que nunca aprendí en la universidad, que la sanación no siempre viene de los libros de texto sino del corazón humano. Usted me enseñó, respondió Lourdes con generosidad, que diferentes formas de pensar pueden trabajar juntas para ayudar a las personas. La colaboración entre Lourdes y Irma había resultado en la creación de un programa más estructurado de apoyo para familias en duelo. Combinaban las técnicas terapéuticas tradicionales con las prácticas de sanación comunitaria que Lourdes había desarrollado intuitivamente. Una mañana de primavera, llegó a San Andrés Mixtepec una delegación de trabajadores sociales y psicólogos de varios países latinoamericanos.
Venían como parte de un programa de intercambio internacional para estudiar modelos comunitarios de apoyo en duelo. Señora Mendoza, le dijo la coordinadora del grupo, una mujer colombiana, llamada Dr. Esperanza Morales, su trabajo aquí se ha convertido en un modelo de referencia para otros países. Queremos aprender de sus métodos para implementarlos en nuestras propias comunidades. Lourdes se sintió honrada, pero también un poco abrumada por la atención internacional. Doctora, yo no inventé nada nuevo. Solo compartí lo que aprendí viviendo mi propio dolor, precisamente eso es lo extraordinario, respondió la doctora Morales. Usted demostró que las soluciones más poderosas a menudo vienen de la sabiduría vivida, no de los manuales académicos. Durante la semana que la delegación pasó en el pueblo, Lourdes compartió generosamente todo lo que había aprendido. Les enseñó sobre la importancia de crear rituales significativos, sobre el poder sanador de la narrativa compartida, sobre la necesidad de validar el dolor sin intentar acelerarlo artificialmente. Pero la visita también le trajo a Lourdes una perspectiva nueva sobre su propia experiencia. Escuchar a profesionales de diferentes países describir sus propios desafíos le hizo darse cuenta de que el dolor por la pérdida de un hijo era un lenguaje universal que trascendía fronteras culturales. En Colombia, le contó la doctora Morales, tenemos miles de madres que han perdido hijos debido al conflicto armado. Muchas se sienten culpables por no poder superar su dolor según los tiempos que otros les imponen. Su historia les daría permiso para vivir su duelo de manera auténtica. Una de las actividades más emotivas durante la visita de la delegación fue una ceremonia especial del Círculo de la Esperanza, donde familias locales compartieron sus historias con los visitantes internacionales. El salón parroquial se llenó de voces en diferentes idiomas, pero todas hablando el mismo idioma del amor y la pérdida. Patricia, la mujer de Michoacán, que había encontrado esperanza en la historia de Lourdes, ahora ayudaba a facilitar las sesiones. Doña Lourdes me enseñó que mi amor por Miguel no era una debilidad, les dijo a los visitantes. Me enseñó que mantener viva su memoria era la cosa más natural y hermosa que podía ser. Como su madre. Al final de la semana, la delegación organizó una ceremonia de clausura en la plaza principal del pueblo. Habían traído velas de sus países de origen y propusieron hacer una ceremonia internacional. De las velas donde cada participante encendiera una vela representando a todas las familias que habían perdido seres queridos en sus respectivos países. Cuando llegó el turno de Lourdes de encender su vela, el silencio en la plaza era profundo y reverente. La llama cobró vida en sus manos temblorosas y por un momento pareció que toda la plaza se llenaba de una luz especial. Esta vela, dijo Lourdes con voz clara que llegó a todos los rincones de la plaza, es por todos los hijos que se fueron demasiado pronto. Es por todas las madres que siguen amando sin límites. Es por todos los que aprendimos que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma. La ceremonia terminó con algo que nadie había planeado, pero que surgió espontáneamente. Los habitantes del pueblo comenzaron a cantar las mañanitas, la canción tradicional mexicana, pero adaptándola letra para convertirla en una celebración de la vida y el amor que trasciende la muerte. Esa noche, después de que los visitantes se retiraran a descansar, Lourdes se quedó despierta en su sala mirando la vela que había encendido durante la ceremonia y que seguía ardiendo en la mesa del comedor. Lupita, que ahora tenía 10 años y se había convertido en su compañera inseparable, se acurrucó junto a ella en el sofá. Doña Lourdes le dijo a la niña, ¿se siente orgullosa de todo lo que ha pasado? Lourdes pensó cuidadosamente antes de responder. Mi niña, me siento agradecida. Agradecida por haber conocido a Julián, agradecida por los años que tuvimos juntos, agradecida por haber encontrado la verdad y agradecida por poder usar mi experiencia para ayudar a otros. ¿Cree que Julián se siente orgulloso de usted? Creo que sí, mi niña. Creo que él está feliz de ver que su mamá encontró una forma de convertir el dolor en amor, la pérdida en propósito. Al día siguiente, Lourdes recibió una llamada que la llenó de emoción. Era de una editorial internacional que quería traducir su libro a varios idiomas y distribuirlo en toda América Latina. Señora Mendoza, le dijo el editor por teléfono, su historia tiene el potencial de ayudar a millones de familias. ¿Estaría dispuesta a viajar para presentar el libro en diferentes países? Lourdes sintió una mezcla de nervios y emoción. A los 77 años, se encontraba ante la posibilidad de convertirse en una embajadora internacional de la esperanza. Era una responsabilidad enorme, pero también una oportunidad de amplificar el impacto de la historia de Julián. Necesito pensarlo, respondió. Pero si mi historia puede ayudar a otras familias a no sentirse tan solas, entonces creo que es mi deber compartirla. Esa noche, mientras encendía su vela diaria, Lourdes le habló a Julián sobre esta nueva oportunidad. Mijo, nunca imaginé que nuestra historia llegaría tan lejos. Que tu amor por mí y mi amor por ti pudiera tocar tantos corazones.
¿Qué opinas? Debería aceptar. La llama de la vela pareció brillar con más intensidad y en ese momento, Lourdes supo cuál era su respuesta. Su historia con Julián había comenzado como una tragedia personal, pero se había transformado en algo mucho más grande, un testimonio del poder transformador del amor maternal y una fuente de esperanza para familias que enfrentaban pérdidas similares. Al día siguiente, llamó al editor para aceptar la propuesta. Estaba lista para llevar la luz de su vela a lugares que nunca había imaginado para compartir el legado de amor que Julián había dejado en su corazón. 2 años después de encontrar la verdad sobre Julián en una tarde dorada de noviembre, Lourdes se preparaba para el evento más significativo de su nueva vida, la presentación internacional de su libro Velas en la Ventana en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. A los 78 años, se había convertido en una autora reconocida y una voz respetada en temas de duelo y sanación familiar. El auditorio principal de la feria estaba completamente lleno. Entre la audiencia se encontraban madres que habían perdido hijos, terapeutas, trabajadores sociales, estudiantes y familias enteras que habían encontrado inspiración en su historia. En la primera fila estaban sentados sus seres queridos más cercanos. Doña Soledad Lupita, ahora de 12 años, María Fernanda, Diego e incluso Irma Vázquez. Damas y caballeros, anunció el moderador, es un honor presentar a una mujer que ha transformado una de las experiencias más dolorosas que puede enfrentar un ser humano en una fuente de esperanza para miles de familias. La señora Lourdes Mendoza. Lourdes subió al escenario con pasos firmes, llevando en sus manos una vela blanca, la misma que había encendido religiosamente durante 15 años. Ya no temblaba de nervios como en sus primeras presentaciones públicas, ahora se movía con la confianza serena de alguien que había encontrado su propósito en la vida. Buenas tardes, comenzó con voz clara. Mi nombre es Lourdes Mendoza y soy la mamá de Julián. Durante 15 años encendí una vela todas las noches esperando que mi hijo encontrara el camino de regreso a casa. Hoy quiero contarles que, aunque él nunca regresó físicamente, su amor me enseñó el camino hacia una forma diferente de vivir. Durante los siguientes 40 minutos, Lourdes compartió su historia con una maestría narrativa que había desarrollado a través de cientos de presentaciones. Ya no era solo el relato de una madre que había perdido a su hijo, sino una reflexión profunda sobre la naturaleza del amor, la esperanza y la capacidad humana de encontrar significado en el sufrimiento. Mucha gente me pregunta, dijo mientras encendía la vela que había traído, si me arrepiento de haber esperado tanto tiempo. Sí, creo que desperdició años de mi vida manteniendo viva una esperanza que parecía imposible. Mi respuesta siempre es la misma: no desperdició ni un solo día. Cada día que encendí esa vela fue un día que elegí el amor por encima del abandono, la fe por encima de la desesperación. La audiencia estaba completamente silenciosa, cautivada por la profundidad emocional de sus palabras. Encontrar la verdad sobre Julián no me trajo el final feliz que había soñado, continuó, pero me trajo algo aún más valioso, la certeza de que el amor que compartimos era real, era poderoso y que había sido suficientemente fuerte para sobrevivir años de separación e incertidumbre. Una joven en la audiencia levantó la mano para hacer una pregunta. Señora Lourdes, ¿qué les diría a las familias que están perdiendo la esperanza de encontrar a sus seres queridos? Lourdes sonrió con la sabiduría de alguien que había caminado por el valle más profundo del dolor humano y había emergido del otro lado. Les diría que la esperanza nunca es un error, incluso cuando no se cumple de la manera que esperamos. Les diría que mantener vivo el amor es siempre la decisión correcta. Y les diría que encontrar respuestas, aunque sean dolorosas, es mejor que vivir en la incertidumbre para siempre. Después de la presentación, Lourdes fue rodeada por decenas de personas que querían agradecerle, contarle sus propias historias o simplemente tocar la mano de alguien que había transformado el dolor en sabiduría. Una mujer mayor se acercó, con lágrimas en los ojos. Señora Lourdes, perdí a mi hija hace 20 años y nunca pude superarlo. Su historia me ha dado permiso para seguir amándola sin sentirme culpable. Un hombre joven le dijo: mi hermano desapareció hace 5 años. Mis padres están divorciando porque no pueden ponerse de acuerdo sobre cuándo es hora de seguir adelante. Su libro nos está ayudando a entender que no hay un cronómetro para el amor. Cada encuentro reafirmaba para Lourdes que su experiencia había servido a un propósito más grande del que jamás había imaginado. Su dolor personal se había convertido en medicina para otros. Su vela solitaria había encendido miles de otras velas alrededor del mundo. Esa noche, en su habitación del Hotel Lourdes, realizó su ritual nocturno por última vez en Guadalajara. Antes de regresar a casa, encendió su vela y se quedó mirando la llama, reflexionando sobre el increíble viaje que la había llevado desde una casa silenciosa en San Andrés Mixtepec hasta los
Escenarios internacionales. Julián Mijo le susurró a la llama, quien hubiera pensado que nuestra historia llegaría tan lejos que tu mamá, que apenas sabía leer y escribir ahora, tiene un libro que está ayudando a familias en otros países. Al día siguiente, el vuelo de regreso a Oaxaca estaba lleno de una energía especial. Lourdes viajaba acompañada de un grupo de periodistas que querían documentar su regreso triunfal a casa, pero ella solo tenía ojos para la ventanilla del avión observando las montañas familiares que se acercaban. Cuando llegó a San Andrés Mixtepec, encontró todo el pueblo esperándola en la plaza principal. Habían colgado banderines de colores y alguien había pintado un mural en la pared de la presidencia municipal que mostraba una vela encendida con las palabras Lourdes Mendoza, orgullo de nuestro pueblo. Doña Lourdes, gritó Lupita ahora, casi una adolescente, corriendo hacia ella con los brazos abiertos. La vimos en la televisión, salió en las noticias nacionales, el presidente municipal don Jacinto, quien años atrás había estado entre los críticos más duros de Lourdes, se acercó con una placa conmemorativa. Señora Lourdes, en nombre de todo San Andrés Mixtepec, queremos declararla ciudadana distinguida de nuestro pueblo. Usted ha puesto nuestro nombre en el mapa mundial de la manera más hermosa posible. Lourdes recibió el reconocimiento con humildad, pero lo que más la emocionó fue ver las caras conocidas en la multitud: doña Carmen de la tienda, don Aurelio el vendedor de velas, la señora Casilda con sus flores, el padre Miguel y tantos otros que habían sido testigos de su transformación a lo largo de los años. Amigos, dijo Lourdes dirigiéndose a la multitud, este reconocimiento no es solo mío, es de toda nuestra comunidad, que aprendió a aceptar formas diferentes de vivir el dolor y que me apoyó para convertir mi experiencia en algo que pudiera ayudar a otros. Esa noche la reunión del Círculo de la Esperanza fue especial. El salón parroquial estaba más lleno que nunca, con visitantes que habían venido de pueblos vecinos para conocer personalmente a Lourdes. Pero el momento más emotivo llegó cuando María Elena, una joven madre que había perdido a su bebé recién nacido, se levantó para hablar. Doña Lourdes, dijo con voz temblorosa, cuando llegué aquí hace 6 meses, estaba tan sumida en la depresión que había dejado de comer, de bañarme, de vivir. Todo el mundo me decía que tenía que ser fuerte y seguir adelante. Pero usted me enseñó que estar triste no significa ser débil y que seguir adelante no significa olvidar. Lourdes la abrazó. Mientras la joven continuaba, ahora estoy embarazada otra vez y por primera vez en meses me siento esperanzada. No porque vaya a reemplazar a mi bebé que murió, sino porque aprendí que se puede cargar el amor por un hijo que se fue y al mismo tiempo hacer espacio para amar a un hijo que viene. Testimonios como este se habían vuelto comunes en las reuniones del Círculo de la Esperanza. El grupo había crecido de 5 participantes originales a más de 50 familias regulares y había inspirado la creación de grupos similares en otras partes de Oaxaca y más allá. Una semana después de su regreso, Lourdes recibió una llamada que la llenó de una alegría especial. Era de Diego, desde Ciudad de México. Doña Lourdes, tengo noticias maravillosas. Casa Esperanza va a crear un jardín memorial para todas las personas que han pasado por el albergue y que ya no están con nosotros. Queremos dedicárselo a Julián y a usted. Van a plantar un árbol especial y van a poner una placa que diga en memoria de Julián Mendoza y en honor a Lourdes Mendoza, quien nos enseñó que el amor maternal trasciende tiempo y distancia. Lourdes se emocionó hasta las lágrimas. Saber que el lugar donde Julián había encontrado una familia en sus últimos años ahora honraría su memoria de esa manera le daba una sensación de círculo cerrado, de historia completada. Diego, mijo, eso sería el honor más grande de mi vida. 2 meses después, Lourdes regresó a Ciudad de México para la inauguración del Jardín Memorial. Esta vez el viaje fue completamente diferente. Ya no era la madre desesperada, buscando pistas sobre su hijo desaparecido, sino una mujer que regresaba para celebrar la vida y el legado de su hijo. El jardín era hermoso, un espacio verde en el centro del albergue con bancas para la reflexión y un árbol joven de jacaranda que, según le dijeron, florecería con hermosas flores moradas cada primavera. La placa de bronce brillaba bajo el sol de la tarde y junto a ella habían colocado una réplica en cerámica de una vela encendida. Durante la ceremonia de inauguración, varios residentes actuales del albergue leyeron poemas que habían escrito, inspirados en la historia de Julián y Lourdes. Uno de ellos, un joven llamado Antonio, leyó unos versos que hicieron llorar a todos los presentes. Una madre encendía velas en una ventana lejana y un hijo dibujaba llamas con esperanza temprana. No sabían que sus luces se encontraban en el viento, que el amor no tiene mapas, pero siempre encuentra tiempo. Después de la ceremonia, Lourdes se quedó sola en el jardín por unos minutos, sentada en una de las bancas nuevas, mirando el árbol que crecería en memoria de Julián. Sentía una paz profunda, una sensación de que todo había encontrado su lugar correcto en el universo. Mijo, le dijo al árbol joven, aquí está tu jardín.
un lugar donde otras personas que han perdido el rumbo pueden venir a encontrar esperanza, igual que tú encontraste esperanza aquí en tus últimos años. Esa noche en el Hotel Lourdes escribió en su diario personal una reflexión que más tarde incluiría en la segunda edición de su libro. Hoy entendí algo importante. Durante 15 años pensé que estaba encendiendo velas para traer a Julián de vuelta a casa, pero ahora me doy cuenta de que esas velas tenían un propósito diferente. Estaban encendiendo un camino para que yo pudiera encontrar mi verdadero propósito en la vida, ayudar a otras familias a navegar por la oscuridad del dolor hacia la luz de la sanación. Al regresar a San Andrés Mixtepec, Lourdes encontró una sorpresa esperándola. Los estudiantes de la escuela secundaria local habían organizado un proyecto especial, habían pintado un mural gigante en la pared de la escuela que contaba la historia de Lourdes y Julián a través de imágenes coloridas y poéticas. El mural mostraba la secuencia completa: una joven madre con su pequeño hijo, el joven Julián, partiendo hacia la capital con maleta en mano, Lourdes encendiendo velas noche tras noche, las manos que dibujaban velas en un albergue lejano, y finalmente, una figura maternal rodeada de otras familias, todas sosteniendo velas encendidas. Doña Lourdes, le explicó la maestra de arte, los estudiantes querían crear algo que honrara su historia, pero también que inspirara a las futuras generaciones de nuestro pueblo. Querían que entendieran que, de las experiencias más dolorosas pueden nacer las contribuciones más hermosas. Lupita, que ahora cursaba la secundaria, había participado en el proyecto. Doña Lourdes: escribí algo para el mural. ¿Quiere escucharlo? La niña, que ya no era tan niña, leyó con voz clara. Una mujer del pueblo nos enseñó que amar sin límites no es locura, sino la forma más valiente de vivir. Que la esperanza no siempre trae lo que esperamos, pero siempre trae lo que necesitamos. Y que una vela encendida con amor puede iluminar el mundo entero. Esa noche Lourdes realizó su ritual nocturno. Por milésima vez desde que había encontrado la verdad sobre Julián. Pero esta vez, mientras encendía la vela, no estaba sola. Lupita estaba con ella como tantas otras noches, y también había llegado María Fernanda para una visita sorpresa. Doña Lourdes, dijo María Fernanda, tengo una propuesta para usted. Una universidad de Colombia quiere invitarla para dar conferencias sobre sanación comunitaria. Y después hay una fundación en Argentina que quiere crear un centro de apoyo basado en el modelo del Círculo de la Esperanza. Lourdes miró la llama de su vela, reflexionando sobre cómo su vida había tomado rumbos que jamás había imaginado. A los 78 años tenía una Allende de viajes internacionales, un libro bestseller y un impacto que se extendía por todo el continente. ¿Sabe qué respondió finalmente? Creo que Julián estaría muy orgulloso de ver hasta dónde ha llegado su historia. Acepto las invitaciones. Lupita aplaudió emocionada. Doña Lourdes va a ser famosa en todo el mundo. No, mi niña, corrigió Lourdes con una sonrisa sabia. El amor de una madre por su hijo ya es famoso en todo el mundo. Yo solo estoy recordándole a la gente algo que ya sabían en el fondo de sus corazones. Mientras las tres mujeres, la anciana sabia, la joven periodista y la adolescente esperanzada, se quedaron sentadas alrededor de la vela, Lourdes sintió que había completado un círculo perfecto. Había comenzado como una madre desesperada, había pasado por ser una mujer juzgada e incomprendida, y ahora era una sanadora reconocida internacionalmente. Pero en el fondo, seguía siendo exactamente la misma persona. Lourdes Mendoza, la mamá de Julián, una mujer que había elegido mantener encendida la llama del amor, sin importar cuánto tiempo pasara o qué tan difíciles se pusieran las circunstancias. La vela ardía firme y brillante como había ardido durante tantos años, pero ahora su luz se reflejaba en miles de otras velas alrededor del mundo, encendidas por familias que habían encontrado esperanza en su historia, y en algún lugar, en el misterio profundo del amor que trasciende la vida y la muerte. Julián sonreía sabiendo que el amor de su madre había logrado algo extraordinario: convertir su ausencia en presencia, su pérdida en ganancia para el mundo, su memoria en medicina para corazones rotos.